Los dos hombres se plantaron frente a la silla como guardias bloqueando mi paso con una determinación que nunca esperé ver en los rostros de mis propios hijos. «No estás mencionada en el testamento», declaró Rafael con frialdad cruzando los brazos sobre su traje italiano a medida. Sus ojos tan parecidos a los de su padre Antonio me miraban ahora como si fuera una intrusa. Tomás, siempre siguiendo a su hermano mayor, añadió: «Es solo para familia directa, mamá». Me quedé inmóvil en la entrada del elegante despacho del abogado en Valencia, sosteniendo mi vieja carpeta de cuero como si fuera un escudo. Familia directa. Estas palabras reverberaron en mi cabeza mientras observaba a mis hijos, dos hombres adultos vestidos con trajes caros que yo había ayudado a pagar. Familia directa. Yo había dado vida a estos hombres. Durante un momento no pude respirar. La oficina era fría a pesar de las elegantes cortinas y la mesa de roble pulido. El despacho de Hernando García, uno de los más prestigiosos de Valencia, olía a cuero y a ambición. Los pocos familiares lejanos presentes apenas levantaron la mirada, fingiendo no presenciar este pequeño drama familiar. La secretaria, una joven con una placa que decía Sreguerita Mendoza, parecía incómoda mientras organizaba documentos en su escritorio. «Recibí una carta», dije en voz baja sacándola de mi carpeta. «De García y Asociados. Tenía esta dirección y fecha». Rafael bufó con desdén. «Deben haber cometido un error. Nosotros estamos gestionando el patrimonio ahora. La tía Marisol nos nombró el otoño pasado». «Ella era mi hermana», respondí notando cómo mi voz se quebraba ligeramente. «No tuvo hijos». Tomás esbozó una media sonrisa, el tipo que solía mostrar cuando trataba de explicarme tecnología que nunca le había pedido que me explicara. Siempre con ese tono condescendiente como si yo fuera incapaz de entender el mundo moderno. «Mamá, mira», dijo en voz baja acercándose un poco. «No estás en esta versión del testamento. Podemos explicártelo más tarde. Por ahora, por favor, no hagas una escena». Miré al suelo. Alfombra de terciopelo gastada beige, con motivos verdes, una mancha justo al lado del aparador. Café quizás. Dejé que el silencio se extendiera, luego di un paso adelante. «No estoy aquí para hacer una escena», dije cuidadosamente. «Estoy aquí porque Marisol quería que estuviera». «No estás en la lista», intervino la secretaria desde detrás del escritorio. «Lo siento, señora». «Ella habría querido que estuviera aquí», repetí, pero esta vez no me dirigía a ellos, sino al espacio mismo, como si las paredes pudieran testimoniar la verdad que mis hijos estaban negando. Di otro paso adelante, saqué un documento de mi carpeta y se lo entregué a la señorita Mendoza. «Por favor, entréguele esto al señor García», dije. «Creo que esto invalida cualquier modificación hecha el otoño pasado». La señorita Mendoza parpadeó, luego tomó el papel y caminó hacia la puerta al final de la sala. Rafael comenzó a decir algo, pero Tomás tiró de su brazo. «Esperemos», murmuró Tomás. «Solo esperemos». Me senté en la silla que habían bloqueado. Ninguno de los dos me detuvo. La carpeta seguía en mi regazo, pero ya no la sostenía como un escudo. La sostenía como una prueba, como la única verdad en una habitación llena de mentiras. No había planeado hablar primero. Había imaginado este momento, la ceremonia, el tono formal, la lectura, un asunto solemne como debería ser. No este mezquino control de acceso por parte de mis propios hijos. Miré al otro lado de la mesa a un primo que no había visto en 20 años. Me dio un ligero asentimiento. Lo devolví. La puerta se abrió. El señor García entró alto, con barba gris, siempre con un rastro de polvo en su chaqueta, como si viniera de manipular libros antiguos. Sostenía el documento que la señorita Mendoza le había entregado, hojeándolo con deliberada lentitud. «Señora Navarro», dijo, «¿podría hablar con usted en privado un momento?» Rafael se tensó visiblemente. Nos dijeron que esta era una sesión cerrada. El señor García lo ignoró. «Se trata de documentos conjuntos de 2008. Si me sigue, por favor». Me levanté y lo seguí por el pasillo, mis piernas firmes a pesar del peso que sentía en mi pecho. Su oficina olía a cedro. No había sillas, solo un mostrador alto. Extendió el papel sobre la superficie. «Esto es inesperado», dijo. «Usted y Marisol ejecutaron un testamento mutuo en 2008, firmado, notariado y archivado en el registro del condado. Precede a la revisión que los muchachos presentaron». «Ella insistió en ello», respondí. «Dijo que no confiaba en nadie más que en mí». Él levantó la mirada.
Legalmente anula los cambios posteriores a menos que se haya revocado en su presencia. ¿Lo fue? No, asintió una vez. Entonces usted es la única beneficiaria. Todo el patrimonio casa terrenos cuentas. Hubo una pausa significativa. Los muchachos no lo saben, continuó. Sospechan, pero no lo saben con certeza. Exhaló lentamente. ¿Quiere que yo les informe? No, dije. Deje que lo escuchen durante la lectura con todos los demás. Me estudió, luego cerró el archivo. ¿Se quedará para la lectura? Sí, dije ahora que se me ha permitido sentarme. Cuando regresé a la sala, ninguno de mis hijos me miró, pero vi cómo cambiaban sus posturas. Sabían que algo había cambiado, y por una vez no me sentí como la que esperaba ser guiada. La lectura del testamento comenzó con la formalidad esperada. El señor García se sentó en la cabecera de la mesa, ajustó sus gafas y comenzó a leer de un documento encuadernado en cuero. Los primeros párrafos eran los habituales llenos de jerga legal que establecía la validez del documento. Este testamento, firmado el 15 de mayo de 2008, declaró constituye la última voluntad y testamento de Marisol Elena Navarro Sánchez, en pleno uso de sus facultades mentales y sin coacción de ningún tipo. Vi cómo Rafael se inclinaba hacia adelante, su rostro mostrando confusión. La fecha 2008 claramente lo había desconcertado. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez esa mañana, llenos de preguntas y creciente alarma. El testamento que presentaron ustedes, continuó el señor García mirando directamente a Rafael y Tomás, está fechado el 10 de octubre de 2024, cuando la señora Navarro ya sufría de deterioro cognitivo significativo, según múltiples informes médicos que tengo aquí. Sacó una carpeta separada y la colocó sobre la mesa, incluidos informes de 3 especialistas diferentes que documentan su condición durante los últimos 3 años. La cara de Rafael se puso pálida. Tomás miró hacia abajo estudiando intensamente sus manos. Según el testamento original y legalmente válido, prosiguió el señor García, Isabela Navarro, hermana de la fallecida, es nombrada única beneficiaria de todos los bienes, propiedades y activos financieros. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la esquina, el sonido de la respiración acelerada de Rafael, el suave jadeo de uno de los primos lejanos. Esto incluye la villa en Valencia valorada en 1.2 millones de euros, el apartamento en Barcelona valorado en 850.000 euros, las acciones en Empresas Navarro por valor aproximado de 2 millones de euros y diversos activos financieros que suman aproximadamente 1.5 millones de euros. Rafael se puso de pie bruscamente. Esto es absurdo. Tenemos un testamento más reciente, firmado y notariado. El señor García se mantuvo imperturbable. Un testamento firmado cuando su tía no estaba en condiciones mentales de tomar tales decisiones según evidencia médica. Además, el testamento conjunto de 2008 específicamente requería que cualquier cambio futuro fuera ejecutado en presencia de ambas hermanas. Conjunto, intervino Tomás con voz vacilante. Sí, respondió el señor García. Su madre y su tía ejecutaron testamentos mutuos. Es un acuerdo legal por el cual ambas partes se nombran mutuamente como beneficiarias con la estipulación de que ninguna puede modificarlo unilateralmente después de la muerte de la primera. Rafael miró a su hermano, luego a mí con una mezcla de incredulidad y furia creciente. Esto es manipulación, tiene que serlo. Abrí mi carpeta y extraje una fotografía. La deslicé por la mesa hacia el señor García, quien la levantó para que todos la vieran. Marisol y yo el día que firmamos esos documentos, dije en voz baja, en la oficina del notario Juan Martínez, hace 16 años. La fotografía mostraba a Marisol y a mí sonriendo sosteniendo los documentos recién firmados con el sello del notario claramente visible. Rafael se hundió lentamente en su silla. ¿Por qué harían algo así?, murmuró más para sí mismo que para los demás. Porque Marisol nunca confió en ustedes dos para respetar sus deseos, respondí sintiendo cómo décadas de frustración reprimida comenzaban a aflorar. Ella vio lo que yo me negaba a ver. El señor García carraspeó suavemente. Hay una carta adicional que Marisol dejó para ser leída en esta ocasión. ¿Desea que proceda, señora Navarro? Asentí, incapaz de confiar en mi voz en ese momento. Sacó un sobre sellado, lo abrió cuidadosamente y desplegó una sola página escrita a mano. Para mi querida familia. Comenzó a leer.
Si están escuchando esto, significa que ya no estoy con ustedes, y que Isabela ha presentado nuestro testamento conjunto como yo sabía que lo haría porque mi hermana siempre ha sido honorable, incluso cuando eso le ha costado demasiado. Vi cómo los hombros de Tomás se hundían, su postura habitualmente tensa ahora desmoronándose bajo el peso de las palabras de su tía. He observado durante años cómo mis sobrinos Rafael y Tomás han tratado a su madre. He visto cómo han tomado y tomado sin dar nada a cambio. He visto cómo han agotado sus ahorros, su pensión, incluso su dignidad, todo mientras ella sonreía y decía que estaba bien. Rafael apretó los puños sobre la mesa. Tomás parecía querer desaparecer en su silla. No estaba bien, nunca estuvo bien, e Isabela merecía más. Merecía respeto, gratitud y consideración. Como no lo recibió de sus hijos, lo recibirá de mí. Mi fortuna construida con trabajo duro y sacrificio ahora le pertenece a ella para que haga lo que considere adecuado. El señor García hizo una pausa, levantó la mirada hacia todos los presentes y continuó. A mis sobrinos, si están enfadados ahora, pregunten por qué. ¿Es porque realmente me querían a mí o porque querían lo que tenía? Si es lo primero, honren mi memoria tratando a su madre con el respeto que siempre ha merecido. Si es lo segundo, entonces este testamento ha hecho exactamente lo que pretendía, mostrar la verdad que se esconde en sus corazones. Con amor y sin arrepentimientos, Marisol Navarro. Cuando el señor García terminó de leer, la sala quedó en silencio absoluto. Uno a uno los familiares lejanos comenzaron a levantarse murmurando excusas para retirarse, claramente incómodos ante el drama familiar que se estaba desarrollando. Pronto solo quedamos el señor García, mis hijos y yo. Rafael fue el primero en romper el silencio. Esto no ha terminado, dijo con voz temblorosa de rabia. Impugnaremos este testamento. La tía Marisol no estaba en su sano juicio cuando lo firmó. En 2008, pregunté con calma. Cuando dirigía su empresa con un éxito que todos envidiaban, cuando ganó el premio a la empresaria del año de Valencia, cuando tú mismo le pediste consejo para tu primera inversión inmobiliaria. Rafael se puso de pie abruptamente. Tomás, nos vamos. Llamaré a nuestro abogado esta misma tarde. Tomás dudó, mirándome con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Culpa, vergüenza o simplemente cálculo de sus nuevas circunstancias? Vámonos, insistió Rafael, y Tomás finalmente se levantó para seguir a su hermano fuera de la oficina. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el señor García se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo. Intentarán impugnar, por supuesto, dijo. Lo sé, no tendrán éxito. El testamento es impecable y tenemos abundante evidencia médica sobre la condición de su hermana en el momento de la supuesta revisión. Asentí sintiendo una extraña mezcla de victoria y tristeza. No había querido que las cosas llegaran a este punto. Durante años había protegido a mis hijos de las consecuencias de sus propias acciones. Y ahora finalmente estaban enfrentando la realidad que yo había tratado de ocultar incluso de mí misma. ¿Qué hará ahora, señora Navarro?, preguntó el señor García con genuina curiosidad. Miré la carpeta en mi regazo pensando en todo lo que contenía. No solo el testamento y las fotografías, sino también extractos bancarios detallando los préstamos nunca devueltos, las transferencias a mis hijos que habían agotado mis ahorros para la jubilación, las notas de Marisol documentando conversaciones que había escuchado. Primero dije, voy a volver a la casa que Marisol y yo compartíamos. Y luego voy a aprender a vivir para mí misma por primera vez en 62 años. La casa estaba silenciosa cuando llegué esa tarde, pero no era el tipo de silencio reconfortante. Era el tipo que te hacía sentir como si incluso las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Colgué mi abrigo, me quité los zapatos y fui directamente a la cocina. La luz sobre el fregadero parpadeaba. Había estado haciéndolo durante meses, pero no me había molestado en arreglarla. Nadie más venía aquí excepto yo. Puse agua a hervir para el té, aunque mi estómago estaba demasiado tenso para beber algo. Costumbre. Hubo un tiempo en que esta cocina estaba llena de voces. Rafael discutiendo con Tomás por el desayuno. Marisol riendo desde la puerta. Antonio, mi esposo, haciendo chocar su taza contra la mía solo para hacerme sonreír antes de ir al trabajo. Eso fue en otra vida. Antonio murió hace 22 años, justo después de Año Nuevo. Fallo cardíaco. Se había ido antes de que pudiera llamar a la ambulancia. Recuerdo sentarme en el porche con mi bata, la nieve cayendo en mis zapatillas, el teléfono colgando de mi mano. Rafael tenía 23 años. Tomás apenas 20. Estuvieron devastados durante una semana.
Luego las cosas se volvieron prácticas. ¿Quién se queda con el coche? ¿Quién paga la hipoteca? ¿Quién maneja el seguro? Se habían adentrado en la edad adulta como quien se sube a un tren en movimiento. Rápido, ruidoso, descuidado. Al principio no me importaba. Estaba orgullosa de ellos. Rafael se metió en bienes raíces, comenzó a ganar dinero decente en 2 años. Siempre fue encantador, podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Tomás se quedó en Valencia, se dedicó a la mecánica. Abrió un taller con un amigo del instituto, dijo que le gustaba trabajar con las manos. Los ayudé a ambos. Siempre ayudaba. Cuando la primera inversión de Rafael fracasó y necesitaba un puente financiero antes de la siguiente, le escribí un cheque. Cuando el socio de Tomás se fugó con los fondos del negocio, saqué dinero de mi pensión. Sin preguntas. Solo amor. Eso es lo que hacen las madres. Y cuando Marisol comenzó a enfermar, cuando sus cartas dejaron de ser divertidas y empezaron a repetirse cuando no podía recordar lo que había dicho 5 minutos antes, fui yo quien le encontró un médico. La llevé a todas sus citas. Odiaba la idea de una residencia asistida, así que convertí la habitación de invitados en su propio espacio. No es nuestra responsabilidad, había dicho Tomás un día cuando le pedí que recogiera sus medicamentos. Eres su hermana, no nosotros. No respondí, no había nada que decir, pero Marisol siempre había conocido la verdad. La gente dice cosas así cuando cree que ya ha reclamado su parte. Nunca tuvo hijos, nunca se casó. Decía que ya tenía suficiente familia que manejar. Gracias. Era ingeniosa, aguda, usaba perfume incluso cuando no salía de casa. Una noche, quizás un año después de que se mudara, me preguntó si podíamos escribir nuestros testamentos juntas. La gente cambia de opinión cuando hay dinero sobre la mesa, dijo. No les demos la oportunidad. Pensé que estaba siendo dramática, quizás incluso un poco paranoica, pero accedí en parte para tranquilizarla, en parte porque siempre había sido difícil decirle que no a Marisol cuando tenía esa mirada decidida en sus ojos. Fuimos juntas al notario, firmamos los papeles, tomamos la fotografía que ahora se encontraba en mi carpeta, y luego honestamente me olvidé del asunto. La vida siguió ocupada con el cuidado de Marisol, con los dramas interminables de mis hijos, con las pequeñas rutinas que conforman una existencia. Rafael se casó con Carmen, una mujer hermosa pero fría que nunca pareció aprobar nada de lo que yo hacía. Tuvieron 2 hijos, Alejandro y Sofía, a quienes veía en cumpleaños y navidades, siempre con regalos que parecían desaparecer misteriosamente después. Tomás nunca se casó, pero tuvo una serie de novias que raramente me presentaba. La vida no era perfecta, pero era mía y me había acostumbrado a sus contornos, a sus limitaciones. Hasta que Marisol empeoró, hasta que el médico dijo que necesitábamos ayuda adicional, hasta que contraté a Carmela Fuentes, una enfermera joven con ojos amables y manos gentiles. Carmela llegó como un soplo de aire fresco en nuestra casa de silencios crecientes. Tenía apenas 30 años, pero una sabiduría que iba más allá de su edad. Hablaba con Marisol no como si fuera una paciente, sino como una amiga. Le leía libros, le contaba historias de su propio barrio, la escuchaba cuando Marisol relataba los mismos recuerdos una y otra vez, siempre con la misma atención, la misma sonrisa cálida. Y a mí me veía, no como la hermana de la paciente, no como la señora que firmaba sus cheques, sino como una persona con sus propias necesidades, sus propios sueños postergados. ¿Qué le gustaba hacer antes, señora Navarro?, me preguntó un día mientras preparábamos la cena juntas. Me quedé en silencio, sorprendida por la pregunta. ¿Antes de qué? Antes de Antonio, antes de los niños, antes de Marisol y su enfermedad, solía pintar, dije finalmente, recordando los lienzos que habían quedado abandonados en el ático. Paisajes principalmente, nada extraordinario. Me gustaría ver su trabajo algún día, dijo Carmela con sencillez, como si fuera la cosa más natural del mundo interesarse por los viejos pasatiempos de una mujer de 60 años. A la semana siguiente trajo un pequeño set de acuarelas. Por si algún día quiere volver a empezar, dijo, dejándolo sobre la mesa de la cocina como quien no quiere la cosa. Las acuarelas seguían en el cajón donde las había guardado sin abrir, pero el gesto nunca lo olvidé. Marisol adoraba a Carmela. Esta chica, bien, me dijo un día en uno de sus momentos de lucidez, vale más que todos los demás juntos. No pregunté quiénes eran todos los demás. Lo sabía. A medida que la condición de Marisol empeoraba, mis hijos visitaban cada vez menos.
Rafael siempre tenía alguna reunión importante, algún cliente que no podía hacer esperar. Tomás al menos llamaba, preguntaba cómo estábamos, pero sus visitas se volvieron breves, incómodas, como si la enfermedad de su tía fuera contagiosa. En contraste, Carmela trabajaba más horas de las que cobraba. Se quedaba después de su turno para ayudarme a acostar a Marisol, para asegurarse de que yo también comiera algo, para simplemente sentarse conmigo en el porche y compartir el silencio del atardecer valenciano. Fue durante uno de esos atardeceres cuando Marisol tuvo uno de sus últimos momentos de claridad. Estaba sentada junto a la ventana observando las golondrinas que anidaban en el alero. «Isa», dijo de repente usando el apodo de nuestra infancia. «¿Recuerdas el testamento?» «Sí, Mari», respondí acercándome a ella. «Cuando yo me vaya, ellos vendrán por todo», dijo con una lucidez que no había mostrado en semanas. «Lo han estado planeando. Los he oído hablar cuando creen que estoy dormida». Sentí un escalofrío. ¿Quiénes Marim, Rafael y Tomás? Creen que pueden cambiar mi testamento. Creen que pueden quitártelo todo. Quise decirle que estaba confundida, que sus sobrinos no harían algo así, pero la certeza en sus ojos me detuvo. Los documentos, continuó señalando débilmente hacia el secretario en la esquina de la habitación. La llave está en mi joyero bajo el collar de mamá. Esa noche, después de que Marisol se durmiera, abrí el secretario. Dentro había un diario encuadernado en cuero rojo y una carpeta llena de documentos, extractos bancarios, cartas, incluso transcripciones escritas a mano de conversaciones. 7 de abril, leí en una página. Rafael vino cuando Isabela estaba en el mercado. Pidió 50.000 euros para una inversión urgente. Dijo que no le dijera a su madre porque la preocuparía innecesariamente. Le dije que necesitaba pensarlo. Se enfadó. Dijo que yo siempre había sido tacaña, que este era un negocio seguro que me devolvería el dinero triplicado en 6 meses. No le di el dinero. Me llamó vieja estúpida cuando creía que no lo escuchaba. Página tras página documentaba interacciones similares. Tomás pidiendo dinero para el taller. Rafael sugiriendo que vendiera el apartamento de Barcelona antes de que bajaran los precios. Conversaciones escuchadas a escondidas sobre la fortuna familiar, sobre quién merecía qué parte. Y también había algo más: recortes de periódicos sobre cambios en las leyes de herencia, notas sobre abogados especializados en disputas testamentarias, incluso una lista de síntomas de demencia con anotaciones al margen. Marisol había estado preparándose para esto. Había anticipado exactamente lo que sucedería y había dejado un rastro de migas de pan para que yo lo siguiera. La última entrada del diario era de apenas unas semanas antes, escrita con una letra temblorosa pero determinada. Le dije a Rafael que quería revisar mi testamento. Mostró demasiado entusiasmo. Tomás parecía incómodo. Creo que saben que no estoy bien. Creo que van a intentar usarlo en mi contra. Isabela sigue negándose a ver la verdad sobre sus hijos. Espero que cuando yo no esté finalmente abra los ojos. Todo lo que tengo es para ella. Todo. Y confío en que ella sabrá qué hacer con ello. Siempre ha sido la mejor de nosotras, aunque nunca lo haya creído. Cerré el diario sintiendo un peso en el corazón que no era solo tristeza, sino una terrible claridad. Durante años había ignorado las señales, había justificado comportamientos, había perdonado lo imperdonable en nombre del amor maternal. Marisol, desde su enfermedad, había visto lo que yo me negaba a ver, y había hecho todo lo posible para protegerme, incluso cuando ya no podía protegerse a sí misma. Guardé cuidadosamente el diario y los documentos en mi propia carpeta. La misma carpeta que ahora descansaba sobre la mesa de la cocina, mientras el agua para el té hervía y la luz seguía parpadeando como un testigo silencioso de todas las verdades que habían salido a la luz. El deterioro de Marisol fue gradual y después repentino, como la erosión de un acantilado que cede de golpe tras años de ser lamido por las olas. Al principio fueron pequeños olvidos: dónde había dejado las llaves, qué había desayunado, el nombre de algún vecino. Cosas que todos olvidamos a veces. Luego vinieron las repeticiones, las mismas historias contadas una y otra vez como si fueran nuevas. Las confusiones de fechas, de lugares. El día que me llamó por el nombre de nuestra madre, supe que algo estaba fundamentalmente mal. El diagnóstico llegó como una sentencia: demencia de inicio temprano, agravada por pequeños accidentes cerebrovasculares que nadie había detectado. Los médicos hablaban de progresión, de etapas de cuidados paliativos eventualmente. Yo solo podía pensar en mi hermana brillante, la mujer que había construido un imperio inmobiliario desde cero,
reducida a fragmentos de memoria en un cuerpo que lentamente olvidaba cómo funcionar. Fue idea mía que se mudara conmigo. Su casa en el centro de Valencia, aunque hermosa, tenía demasiadas escaleras, demasiados rincones donde perderse, demasiados recuerdos que ya no podía organizar cronológicamente en su mente. «No quiero ser una carga», protestó en uno de sus momentos de lucidez. «Nunca lo has sido», respondí. «Y nunca lo serás». La primera vez que Rafael y Tomás se enteraron del diagnóstico mostraron la preocupación apropiada. Rafael incluso sugirió buscar especialistas en Suiza, aunque cuando le pregunté si se ofrecía a pagar las consultas, repentinamente recordó compromisos previos. La segunda vez que les conté porque Marisol había empeorado, Tomás preguntó si debíamos considerar una institución especializada. «Tu tía vivirá conmigo», dije con una firmeza que sorprendió a todos, incluida a mí misma. «En esta casa con su familia». La tercera vez que surgió el tema fue Rafael quien habló de organizar sus asuntos. «Por supuesto, mamá», dijo con esa sonrisa profesional que reservaba para clientes potenciales. «La tía Marisol necesita poner sus finanzas en orden mientras todavía pueda. Deberíamos revisar su testamento, sus propiedades. Sabes que tengo experiencia en esto. Puedo ayudar». No le dije que ya lo habíamos hecho años antes. No le dije que Marisol había sido más previsora de lo que él jamás imaginaría. En ese momento aún creía que mis hijos actuaban por preocupación genuina, aunque mezclada con interés práctico. El dinero siempre había sido importante para ellos, pero no había considerado que pudiera ser lo único importante. Fue Carmela quien me abrió los ojos, aunque no lo hizo intencionalmente. Una tarde, mientras plegaba la ropa recién lavada en la habitación de Marisol, escuché voces elevadas desde el estudio. La puerta estaba entreabierta y aunque nunca había sido de las que escuchan conversaciones ajenas, algo en el tono de Rafael me detuvo en seco. «No puedes simplemente dejarla con todo». Estaba diciendo su voz un susurro furioso que pretendía no ser escuchado por mí. «Piensa estratégicamente por una vez en tu vida, Tomás. Sabes que ella dará todo a organizaciones benéficas o peor aún a esa enfermera que siempre está aquí». «Carmela solo hace su trabajo», respondió Tomás sonando incómodo. «Carmela se está ganando a las dos», espetó Rafael. «¿No lo ves haciéndose la amiga a la confidente? Está aquí por el dinero igual que todos». «Como nosotros quieres decir», dijo Tomás con un deje de amargura que nunca le había escuchado. Hubo un silencio tenso. «Somos familia», respondió finalmente Rafael. «Tenemos derecho a una herencia justa. Mamá heredará todo de la tía Marisol y luego ¿qué? ¿Cuánto tiempo crees que durará ese dinero? Ya ha gastado la mayor parte de su pensión en nosotros. Tiene un historial de decisiones financieras terribles». Me quedé paralizada, el vestido de Marisol aún en mis manos, sintiendo cómo las palabras de mi hijo mayor me atravesaban como cuchillos. «El abogado dice que podemos actualizar el testamento», continuó Rafael. «Dado su estado mental es una cuestión de papeleo. Necesitamos que firme antes de que empeore más. Y necesitamos que mamá no esté aquí cuando lo haga». «¿Y si se niega?», preguntó Tomás. «No lo hará», dijo Rafael con confianza. «Le diremos que es para proteger a mamá, para garantizar que tenga cuidados para toda la vida. No estaremos mintiendo. Simplemente gestionaremos nosotros esos cuidados». Retrocedí lentamente tratando de no hacer ruido. Me encerré en el baño y me senté en el borde de la bañera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mis propios hijos planeando manipular a mi hermana enferma, hablando de mí como si fuera una niña incapaz de manejar sus propios asuntos. Lo peor no era su plan, sino que una parte de mí no estaba completamente sorprendida. Había estado ignorando señales durante años, la forma en que Rafael siempre aparecía cuando necesitaba dinero, pero nunca cuando necesitaba ayuda para cuidar de Marisol. Cómo Tomás seguía a su hermano, incluso cuando su expresión decía que sabía que estaban cruzando líneas, que no deberían cruzarse. Esa noche, después de que Marisol se durmiera, saqué la caja de documentos que habíamos preparado juntas años atrás. Revisé el testamento conjunto, las disposiciones legales, las salvaguardas que Marisol había insistido en incluir. Por si acaso, había dicho entonces, y yo había pensado que exageraba. No estaba exagerando, estaba siendo clarividente. Al día siguiente, cuando Carmela llegó, le pedí que se quedara con Marisol mientras yo salía a hacer un recado. Conduje hasta la oficina de Hernando García, el abogado que había manejado nuestros asuntos durante décadas. «Señora Navarro», me saludó sorprendido de verme sin cita previa. «¿En qué puedo ayudarla?».
Le conté todo el diagnóstico de Marisol, el testamento conjunto de 2008, la conversación que había escuchado. Su expresión se volvió cada vez más seria. Si lo que sospecha es cierto, dijo finalmente, sus hijos podrían estar contemplando un fraude legal. Modificar el testamento de alguien que no tiene capacidad mental para consentir es un delito. No quiero presentar cargos contra mis propios hijos, dije sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse. Solo quiero proteger a Marisol y sus deseos. Entiendo, asintió. Debemos actuar con discreción pero firmeza. En primer lugar, voy a solicitar una copia certificada del testamento conjunto del registro. Luego sugiero que consigamos una evaluación formal de la capacidad mental actual de su hermana realizada por un especialista independiente. En las semanas siguientes seguí el consejo del señor García al pie de la letra. Obtuvimos la documentación necesaria, la evaluación médica confirmó lo que ya sabíamos. Marisol ya no tenía capacidad legal para modificar su testamento. Y entonces, tal como Rafael había planeado, recibí una llamada de Tomás una tarde. «Mamá», dijo sonando extrañamente formal, «¿podrías venir a mi taller mañana por la tarde? Hay un problema con tu coche que me gustaría revisar». «Mi coche está perfectamente», respondí decidiendo poner a prueba su sinceridad. Es preventivo», tartamudeó. «Noté un ruido la última vez que estuve en casa. Mejor revisarlo antes de que empeore». «¿A qué hora?», pregunté sabiendo exactamente lo que estaba pasando. «A las 4 será rápido, 1 hora como mucho». «Allí estaré», prometí, aunque no tenía intención de hacerlo. Esa noche hablé con Carmela. Sin revelarle todos los detalles, le pregunté si podría quedarse con Marisol al día siguiente y si podría estar atenta a cualquier visitante inesperado. «Por supuesto, señora Navarro», dijo con esa forma suya de no hacer preguntas, pero comprender exactamente lo que se necesitaba. «Estaré aquí todo el tiempo». Al día siguiente, en lugar de ir al taller de Tomás, me escondí en la casa del vecino, el señor Álvarez, un viudo amable que había sido amigo de Antonio. Desde su ventana del segundo piso tenía una vista perfecta de mi entrada. A las 4:15, exactamente como esperaba, el coche de Rafael se detuvo frente a mi casa. Bajó con un maletín y una mujer que reconocí como su asistente legal. Tomás llegó 5 minutos después, claramente nervioso, mirando constantemente sobre su hombro. Llamaron al timbre. Carmela abrió. Aunque no podía escuchar la conversación, vi cómo Rafael gesticulaba enfáticamente. Carmela negaba con la cabeza. Finalmente, tras lo que pareció un acalorado intercambio, Rafael y su asistente se marcharon visiblemente frustrados. Tomás se quedó un momento más pareciendo disculparse con Carmela antes de irse también. Cuando regresé a casa 1 hora después, Carmela me esperaba en la cocina preparando té como si fuera un día cualquiera. «Sus hijos vinieron», dijo simplemente. «El mayor con una notaria. Querían ver a la señora Marisol para actualizar unos documentos. Les dije que estaba descansando y que usted había dejado instrucciones estrictas de no despertarla bajo ninguna circunstancia». «Gracias, Carmela». El señor Rafael insistió bastante. Continuó sirviendo el té con manos firmes. Dijo que era urgente, que tenía que ver con su seguridad financiera. Le dije que cualquier documento podía esperar a que usted estuviera presente. «Y Marisol dormía de verdad», sonrió. «Le di su medicación a la hora habitual. No se enteró de nada». Asentí agradecida no solo por su discreción, sino por su lealtad. En ese momento me di cuenta de que Carmela no era solo una empleada, era parte de nuestra familia, en formas que mis propios hijos habían dejado de ser. «El joven Tomás parecía incómodo», añadió Carmela mientras se sentaba frente a mí. «Antes de irse me preguntó si usted estaba bien. Le dije que estaba perfectamente, solo ocupada con asuntos personales. Creo que sospecha que usted sabe algo». Suspiré sintiendo el peso de toda la situación. Tomás siempre ha tenido más conciencia que su hermano, solo que nunca ha tenido el valor de actuar según ella. Esa noche Marisol tuvo uno de sus episodios. Se despertó gritando, convencida de que había intrusos en la casa. Tardamos horas en calmarla. Mientras la sostenía en mis brazos frágil como un pájaro, jurándole que estaba a salvo, que nadie le haría daño mientras yo viviera, tomé una decisión. No sería más una espectadora pasiva de mi propia vida. No permitiría que nadie, ni siquiera mis hijos, manipularan a mi hermana o a mí. Era hora de que Isabela Navarro, la mujer que siempre había puesto a todos los demás, primero finalmente se defendiera a sí misma. A la mañana siguiente llamé al señor García y le conté sobre el intento fallido de mis hijos.
Es hora de tomar precauciones adicionales, dijo. Sugiero que traslademos a su hermana a un centro médico de confianza por unos días mientras aseguramos legalmente la situación. No puedo separarla de su hogar, protesté. Empeoraría su confusión. Entiendo su preocupación, pero temo que sus hijos intentarán nuevamente quizás cuando usted no esté preparada. Un breve traslado presentado como una revisión médica rutinaria podría ser la mejor protección. Finalmente accedí reconociendo la sabiduría de su consejo. Arreglamos todo para que pareciera una consulta médica programada. Marisol pasaría 3 días en una clínica privada donde el personal tenía instrucciones estrictas de no permitir visitas excepto las mías y las de Carmela. La mañana que debíamos llevarla, Rafael apareció inesperadamente en la puerta. «Mamá», dijo abrazándome con falsa efusividad. «Pasaba por aquí y pensé en visitaros. ¿Cómo está la tía? Estamos a punto de salir a una cita médica», respondí secamente. «Una cita puedo ayudar, puedo llevaros yo». «No es necesario, Carmela vendrá con nosotras». Su sonrisa flaqueó momentáneamente. «Siempre Carmela, realmente dependes demasiado de ella, mamá. Al fin y al cabo es solo una empleada». «Es quien cuida de tu tía día y noche», respondí sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. «Algo que ni tú ni tu hermano habéis considerado importante». Rafael pareció sorprendido por mi tono. «Solo digo que la familia debería cuidar de la familia. Hablando de eso, tía Marisol ha mencionado algo sobre revisar su testamento. A su edad, con su condición, es importante tener todo en orden». Realmente lo miré como no lo había hecho en años. Mi hijo mayor, tan guapo, tan seguro de sí mismo, tan completamente ajeno a cómo sus palabras me revelaban exactamente quién era ahora. «Su testamento está perfectamente en orden», dije con calma. «Lo ha estado desde 2008. ¿2008? Eso fue hace 16 años. Las circunstancias cambian. Las personas cambian». «Sí», respondí. «Ciertamente lo hacen». Justo entonces Carmela apareció con Marisol vestida y lista para salir. Al ver a Rafael, mi hermana se detuvo agarrándose con fuerza al brazo de Carmela. «No», dijo con claridad sorprendente. «Él no lo quiero aquí». Rafael parpadeó desconcertado. «Tía Marisol, soy yo, Rafael, tu sobrino». «Sé quién eres», respondió Marisol, y por un momento vi un destello de la mujer que había sido feroz y directa. «Quieres mi dinero, quieres mi casa, pero son para Isabela, todo para Isabela». Rafael se volvió hacia mí, su rostro una máscara de confusión y cálculo. «Está confundida. ¿Ves por qué necesitamos actualizar sus documentos? No sabe lo que dice». «Sabe exactamente lo que dice», respondí colocándome junto a mi hermana. «Y ahora, si nos disculpas, tenemos una cita que atender». Mientras salíamos con Carmela ayudando a Marisol a entrar en el coche, Rafael me agarró del brazo. «No sé qué crees que estás haciendo», dijo en voz baja, todo pretexto de amabilidad desaparecido. «Pero recuerda quién estará aquí cuando ella ya no esté. Soy tu hijo. Siempre seré tu hijo». Lo miré sintiendo una mezcla de tristeza y resolución. «Sí, Rafael, siempre serás mi hijo, pero eso no te da derecho a mi vida ni a la de Marisol». Me solté de su agarre y me uní a Marisol y Carmela en el coche. Mientras nos alejábamos, vi a Rafael en el espejo retrovisor, una figura solitaria que disminuía con la distancia, y sentí cómo se rompía algo dentro de mí, no mi corazón, sino las cadenas de expectativas y sacrificio que había llevado durante demasiado tiempo. Los 3 días que Marisol pasó en la clínica fueron tanto un respiro como una agonía. Por un lado, me permitieron pensar con claridad por primera vez en meses, planificando mis próximos movimientos sin la constante preocupación de ojos y oídos invasores. Por otro, odiaba ver a mi hermana en ese entorno estéril, lejos de la comodidad de nuestro hogar compartido. «No entiendo por qué estoy aquí», me decía una y otra vez, sus ojos confusos y dolidos. «Quiero ir a casa Isa». «Pronto, Mari», le prometía sosteniendo sus manos cada vez más frágiles. «Muy pronto». Mientras tanto, trabajé meticulosamente con el señor García para fortalecer nuestra posición legal. Reunimos toda la documentación médica que detallaba la progresión de la demencia de Marisol. Catalogamos cada prueba de los intentos de mis hijos de modificar su testamento sin mi conocimiento. Hice copias de las entradas del diario de Marisol, organizándolas cronológicamente para mostrar tanto su deterioro mental como su consistente deseo de que yo fuera su heredera. «Debemos prepararnos para una impugnación del testamento», advirtió el señor García.
Sus hijos alegarán que el testamento conjunto de 2008 fue firmado bajo coerción o que Marisol ha cambiado de opinión desde entonces. Tenemos pruebas de lo contrario, respondí señalando la carpeta que había compilado. Sí, pero los litigios familiares por herencias son notoriamente impredecibles. Los jueces a veces favorecen soluciones conciliadoras, incluso cuando la ley está claramente del lado de una parte. No quiero conciliar, dije con firmeza. No después de lo que han intentado hacer. Él me miró largamente como evaluando mi determinación. ¿Estás segura de que quiere llegar hasta el final con esto? Son sus hijos, señora Navarro. Una ruptura total podría ser irreparable. La pregunta me hizo reflexionar. Estaba dispuesta a perder a mis hijos por esto, por dinero, propiedades, cosas materiales, pero entonces recordé que no se trataba solo de bienes materiales. Se trataba de respeto, de dignidad, de honrar los deseos de mi hermana moribunda, de finalmente valorarme a mí misma lo suficiente como para no permitir ser manipulada ni siquiera por la sangre de mi sangre. La ruptura comenzó hace mucho tiempo, señor García, dije finalmente. Solo que yo me negaba a verlo. Asintió como si hubiera pasado alguna prueba invisible. Entonces seguiremos adelante. Hay una medida adicional que podríamos tomar una declaración videograbada de Marisol en uno de sus momentos de lucidez, confirmando sus deseos respecto al testamento. ¿Es eso legal? Totalmente. No sustituye al testamento formal, pero puede ser evidencia poderosa de sus verdaderas intenciones, especialmente si posteriormente se deteriora aún más. Acordamos intentarlo durante uno de los momentos matutinos de Marisol, cuando solía estar más lúcida. El señor García trajo a un notario y a un videógrafo profesional a la clínica. El médico de Marisol estuvo presente para certificar que estaba en un estado mental adecuado para la declaración. La mañana elegida mi corazón latía con aprensión. ¿Y si Marisol estaba confundida? ¿Y si no recordaba el testamento? O peor aún, si decía algo que contradijera nuestros esfuerzos. Pero cuando entramos en su habitación encontré a mi hermana sentada junto a la ventana peinada y vestida, gracias a la ayuda de Carmela mirando el jardín de la clínica con una claridad en sus ojos que no había visto en semanas. «Buenos días, señora Navarro», saludó el señor García respetuosamente. «¿Sabe quién soy?». Marisol lo miró con una sonrisa irónica. «Por supuesto, Hernando. Has sido nuestro abogado desde que compramos la primera propiedad en el Carmen. Tienes 3 hijos y una esposa que colecciona cerámicas valencianas». El abogado sonrió visiblemente aliviado. «Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus deseos respecto a su patrimonio. ¿Se siente lo suficientemente bien para hablar de ello?» «Perfectamente», respondió Marisol enderezándose en su silla. «Supongo que mis sobrinos han estado causando problemas. Solo queremos asegurarnos de que sus deseos sean respetados», intervine impresionada por su lucidez. «Mis deseos son los mismos que siempre, Isa», dijo tomando mi mano. «Todo para ti, todo». El señor García procedió con las preguntas formales. ¿Entendía Marisol la naturaleza y extensión de su patrimonio? Sí. Recordaba haber firmado un testamento conjunto con su hermana en 2008, claramente. Era su deseo mantener ese testamento como su última voluntad, absolutamente. ¿Y si pudiera distribuir sus bienes hoy, cómo lo haría?, preguntó el señor García. Marisol no dudó. «Todo para mi hermana Isabela Navarro. Ella es la única que ha estado a mi lado sin condiciones, sin expectativas, sin pedir nada a cambio. Mis sobrinos...» Hizo una pausa, una sombra cruzando su rostro. «Mis sobrinos son jóvenes y capaces. Tienen sus propias vidas, sus propios recursos. No necesitan los míos. Y francamente no los merecen». Cuando terminamos la grabación, Marisol parecía agotada pero satisfecha. «Espero que esto los detenga», dijo recostándose en su silla. «Yo también, Mari», respondí, aunque en mi interior sabía que Rafael al menos no se rendiría tan fácilmente. Esa noche, después de dejar a Marisol descansar, me reuní con Carmela en la cafetería de la clínica. Había estado considerando algo durante días y finalmente me sentía lista para compartirlo. «Carmela», comencé, «cuando todo esto termine, cuando ella ya no esté...». Las palabras se me atascaron en la garganta. «Entiendo», dijo suavemente, ahorrándome tener que decirlo en voz alta. «Quiero que sepas que no quedará desamparada. He hablado con el señor García. Una parte del patrimonio de Marisol será destinado a un fideicomiso para su cuidado médico vitalicio. Y otra parte será para ti».
Sus ojos se abrieron con sorpresa. Señora Navarro, yo no espero nada. Lo sé, por eso lo mereces. Marisol te quiere como a una hija, y yo he llegado a confiar en ti más que en mis propios hijos. La admisión dolía, pero era verdadera. Carmela no respondió inmediatamente, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente dijo: ha sido un honor cuidar de la señora Marisol y conocerla a usted. Hay algo más que quiero pedirte, continué. Cuando volvamos a casa mañana me gustaría que vivieras con nosotras, no solo durante el día, sino permanentemente. Te pagaré el doble, por supuesto. No es necesario duplicar mi salario, protestó. Lo es si quiero que me ayudes no solo con Marisol, sino con lo que viene después. Mis hijos no se rendirán fácilmente, Carmela, y temo lo que puedan intentar. Ella asintió comprendiendo la gravedad de la situación. Estaré allí. Puede contar conmigo. Cuando regresamos a casa al día siguiente, lo primero que noté fueron los signos sutiles de intrusión. Nada obvio: cajones que había dejado abiertos, ahora cerrados, libros, en un orden ligeramente diferente, la sensación inconfundible de que alguien había estado buscando algo. Han entrado, murmuré para Carmela mientras ayudábamos a Marisol a instalarse. ¿Estás segura? Completamente. Conozco mi propia casa. Revisé discretamente los lugares donde guardábamos los documentos importantes. La carpeta con el testamento ya no estaba donde la había dejado, pero no me preocupé. La original estaba segura en la oficina del señor García, y yo llevaba una copia en mi bolso. Lo que me inquietó más fue encontrar un pequeño dispositivo negro detrás de la fotografía de familia en el estudio. Lo mostré a Carmela, que lo identificó inmediatamente. Es una grabadora de voz, dijo examinándola. Activada por sonido probablemente. Alguien quería escuchar nuestras conversaciones. Rafael, y suspiré sin siquiera cuestionarlo. Siempre le han gustado los gadgets y los trucos. ¿Qué hacemos con ella? Pensé un momento. La dejaremos donde estaba, pero seremos muy cuidadosas con lo que decimos en esta habitación. Durante las siguientes semanas convertimos la desventaja en ventaja. Sabiendo que estábamos siendo escuchadas, Carmela y yo tuvimos varias conversaciones privadas en el estudio, cuidadosamente orquestadas para beneficio de quien estuviera escuchando. Hablamos de mi preocupación por la salud mental de Marisol, de mi incertidumbre sobre sus finanzas, de mi supuesto desconocimiento del testamento conjunto. Incluso mencioné, como si fuera una posibilidad real, que quizás mis hijos tenían razón y deberíamos actualizar el testamento de Marisol para que todo quedara claro. El señor García aprobó nuestra estrategia. Déjelos pensar que tienen la ventaja, aconsejó. Mientras tanto, seguiremos consolidando nuestra posición. Y eso hicimos. Además de la declaración videograbada, obtuvimos certificaciones médicas adicionales, reunimos más evidencia de los intentos de manipulación e incluso contratamos a un investigador privado para documentar las visitas no autorizadas de Rafael a la casa durante nuestra ausencia. Todo esto mientras el estado de Marisol continuaba deteriorándose. Los momentos de lucidez se volvieron más raros, más breves. Había días en que no me reconocía, días en que me llamaba por el nombre de nuestra madre, días en que simplemente miraba por la ventana perdida, en recuerdos que ya no podía compartir. Fue durante uno de esos días, mientras le cepillaba el cabello, cada vez más fino, cada vez más blanco, cuando sonó el teléfono. Era Tomás. «Mamá», dijo su voz extrañamente ronca. «¿Podemos vernos a solas? Necesito hablar contigo». Algo en su tono me hizo aceptar. Acordamos encontrarnos en un pequeño café cerca de su taller, un lugar donde Rafael nunca iría por considerarlo demasiado humilde para su estatus. Cuando llegué, Tomás ya estaba allí sentado en un rincón apartado, con aspecto de no haber dormido bien en días. Se levantó para abrazarme, un gesto que me sorprendió por su sinceridad. «Gracias por venir», dijo volviendo a sentarse. «No estaba seguro de que lo harías». «¿Por qué no lo haría? Eres mi hijo». Él esbozó una sonrisa triste. «Después de todo lo que ha pasado, no te culparía si me odiaras». «No te odio, Tomás. Estoy decepcionada, dolida, pero nunca podría odiarte». Pidió 2 cafés antes de continuar. «He estado pensando mucho, mamá, sobre lo que hemos hecho, lo que Rafael me convenció de hacer». «¿Y qué es exactamente?» Tomó una respiración profunda. «El Nuevo Testamento. El que le hicimos firmar a la tía Marisol hace unos meses. Yo sabía que no estaba bien, sabía que ella no entendía realmente lo que estaba firmando, pero Rafael dijo...». Se detuvo pasándose una mano por el rostro.
Rafael dijo que era lo mejor para todos, que tú también saldrías beneficiada eventualmente. ¿Cómo exactamente iba yo a beneficiarme de que me excluyeran del testamento de mi propia hermana? Pregunté manteniendo mi voz deliberadamente calmada. Se suponía que nosotros cuidaríamos de ti. Con el dinero de la tía podríamos asegurarnos de que nunca te faltara nada. ¿Cómo lo has hecho hasta ahora? El golpe dio en el blanco. Tomás bajó la mirada avergonzado. Lo sé. Sé que no hemos sido buenos hijos. Sé que te hemos fallado una y otra vez. Y ahora hemos cruzado una línea que nunca debimos cruzar. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Levantó la mirada y vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: honestidad. Porque Rafael ha ido demasiado lejos. Ha falsificado documentos, ha sobornado al notario, ha instalado dispositivos de escucha en tu casa. Y ahora está hablando de internar a la tía Marisol permanentemente para que no puedas seguir influyendo en ella. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Internarla, sin mi consentimiento. Tiene un médico dispuesto a certificar que necesita atención institucional inmediata. Dice que como sobrino directo y con el poder notarial que falsificamos, puede tomar esa decisión legalmente. Eso es secuestro, Tomás. Es un delito. Lo sé. Por eso estoy aquí. No puedo ser parte de esto. No puedo seguir fingiendo que está bien lo que estamos haciendo. Sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó hacia mí. Esto es una copia de todo. El testamento falso, los recibos del notario, incluso grabaciones de conversaciones donde Rafael planea todo esto. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Tomé el sobre sintiendo su peso no solo físico sino emocional. Era evidencia contra mi propio hijo proporcionada por su hermano. Una familia destrozada por la codicia. Rafael sabe que me estás dando esto. Tomás negó con la cabeza. Me mataría si lo supiera. Literalmente podría matarme. No lo reconozco, mamá. No es el hermano que yo conocía. ¿Y qué quieres a cambio? Pregunté aún cautelosa después de tantas traiciones. Nada, respondió, y por primera vez en nuestra conversación sonó completamente seguro. Solo quiero hacer lo correcto por una vez. Y quizás algún día, si es posible, tu perdón. Realmente lo miré a este hombre que era mi hijo, que había cometido errores terribles, pero que ahora parecía estar encontrando su propio camino de vuelta a la decencia. El perdón no es algo que pueda darte ahora mismo, Tomás. Necesitará tiempo y acciones, no solo palabras. Lo entiendo. Pero agradezco que hayas venido, que me hayas advertido. Y usaré esta información para proteger a Marisol, que es lo que siempre he intentado hacer. Nos despedimos con un abrazo incómodo pero sincero. Mientras lo veía alejarse, me pregunté si esta podría ser la semilla de una reconciliación o simplemente el final menos amargo de una relación que nunca volvería a ser lo que fue. Esa noche, después de asegurarme de que Marisol estaba cómoda y dormida, llamé al señor García y le conté todo lo que había descubierto. Su respuesta fue inmediata y contundente. «Esto cambia todo», dijo. «Con estas pruebas podemos solicitar medidas cautelares inmediatas. Un juez prohibirá cualquier intento de trasladar a su hermana sin su consentimiento como tutora legal». «¿Y Rafael?». Hubo un largo silencio. Las acciones que describe su hijo menor podrían constituir varios delitos graves: falsificación de documentos, suplantación de identidad, intento de defraudación. Tendría que preguntarle, señora Navarro, ¿hasta dónde quiere llegar con esto? La pregunta me golpeó con todo su peso. Estaba dispuesta a ver a mi hijo mayor enfrentar consecuencias legales serias. Posiblemente incluso la cárcel. Necesito tiempo para pensarlo, respondí finalmente. Por ahora centrémonos en proteger a Marisol. Por supuesto, mañana a primera hora presentaré los recursos necesarios. Mientras tanto, sugiero que no deje a su hermana sola bajo ninguna circunstancia. Esa noche apenas dormí. Me senté junto a la cama de Marisol observando su respiración cada vez más trabajosa, sosteniendo su mano cuando se agitaba en sueños. Pensé en todo lo que habíamos compartido, en cómo ella siempre había sido la fuerte, la decidida, mientras yo era la conciliadora, la pacificadora. Siempre ves lo mejor en las personas, Isa, solía decirme, incluso cuando no hay nada bueno que ver. Quizás tenía razón. Quizás mi mayor defecto había sido mi negativa a ver la verdad, mi insistencia en creer que mis hijos eventualmente demostrarían ser las personas que yo había esperado que fueran. Pero mientras sostenía la mano de mi hermana moribunda, tomé una decisión. Ya no más. No más excusas, no más segundas oportunidades, sin ganárselas, no más sacrificios unilaterales.
Era tiempo de que Isabela Navarro finalmente se pusiera a sí misma y a la verdad en primer lugar. Al amanecer, cuando Carmela vino a relevarme, le entregué el sobre que Tomás me había dado. «Guarda esto en un lugar seguro», le dije. «Es nuestra protección ahora». Ella asintió entendiendo la gravedad sin necesidad de explicaciones. «¿Cree que intentarán algo pronto?» «Estoy contando con ello», respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. «Y esta vez estaremos preparadas». La calma que siguió a mi reunión con Tomás fue engañosa como el silencio que precede a una tormenta. Durante una semana no hubo señales de Rafael. Las llamadas a mi teléfono quedaban sin respuesta. Los mensajes no obtenían réplica. Era como si mi hijo mayor se hubiera desvanecido y esta ausencia me preocupaba más que cualquier confrontación abierta. «Está planeando algo», comenté a Carmela una mañana mientras preparábamos juntas el desayuno de Marisol. «Lo conozco. Este silencio no es rendición, es estrategia». Carmela asintió sin dejar de batir los huevos para la tortilla de Marisol. «¿Cree que intentará algo legal?» «Sin duda, Rafael siempre ha preferido utilizar a otros para hacer el trabajo sucio. Cuando era niño, nunca era él quien iniciaba las peleas, pero siempre estaba detrás orquestándolas». Como si mis palabras hubieran sido una invocación esa misma tarde, recibí una llamada de mi primo Ernesto, a quien apenas había visto en los últimos 10 años, excepto en el funeral ocasional o celebración familiar obligatoria. «Isabela», dijo sin preámbulos cuando contesté, «estamos preocupados por ti». «¿Estamos?», pregunté inmediatamente alerta. «La familia. Varios de nosotros hemos hablado con Rafael. Nos contó sobre la situación con Marisol y su testamento». Respiré profundamente preparándome para lo que vendría. «¿Y qué situación sería esa exactamente?». Hubo una pausa incómoda. «Bueno, que estás aislando a Marisol, que no permites que nadie la vea, que has manipulado su testamento para quedarte con todo su patrimonio». «Ya veo», dije manteniendo mi voz deliberadamente neutra. «¿Y le has preguntado a Marisol su versión? Sabes que eso es imposible en su estado. ¿Y cómo sabes en qué estado está Ernesto? No has venido a verla ni una sola vez desde que enfermó. De hecho, no recuerdo la última vez que llamaste siquiera para preguntar por ella». Otro silencio más tenso. «Mira, Isabela, no quiero discutir. Solo creo que deberíamos tener una reunión familiar. Aclarar las cosas. Por el bien de todos». «Una reunión familiar», repetí. «Organizada por Rafael, supongo». «Él está preocupado, eso es todo. Somos familia, Isabela. Deberíamos poder hablar de estas cosas». «¿Dónde y cuándo?», pregunté finalmente, decidiendo que era mejor enfrentar esto directamente. «El sábado en mi casa, a las 4. Estaré allí», prometí antes de colgar. No me sorprendió en absoluto que Rafael hubiera elegido la casa de Ernesto. Mi primo siempre había sido fácilmente influenciable, especialmente por quien le ofreciera la sensación de importancia que tanto ansiaba. Y su casa en el elegante barrio de Pla del Real proporcionaría el escenario perfecto para la pequeña obra que sin duda Rafael había orquestado. El señor García me aconsejó no asistir cuando le informé de la reunión. «Es una trampa, señora Navarro», dijo con preocupación. «Intentarán presionarla a hacerla sentir culpable, posiblemente incluso engañarla para que firme algo». «Lo sé», respondí. «Pero si no voy solo, confirmaré sus acusaciones de que estoy ocultando algo. Además», añadí con una pequeña sonrisa, «siempre es útil conocer los planes del enemigo. Al menos permítame acompañarla. Eso solo lo convertiría en una confrontación legal inmediata. Iré sola pero no desarmada». Durante los días previos a la reunión me preparé minuciosamente. Estudié los documentos que Tomás me había entregado, memorizando detalles que podrían ser útiles. Pedí a Carmela que se quedara con Marisol con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie y llamar inmediatamente a la policía si Rafael aparecía. También hice algo que había estado posponiendo. Revisé el testamento conjunto que Marisol y yo habíamos firmado esta vez con verdadera atención a los detalles. La cláusula principal era clara, cada una heredaría todo de la otra. Pero había una disposición adicional que había olvidado o quizás nunca había notado realmente. En caso de que la heredera única Isabela Navarro Sánchez decidiera redistribuir los bienes heredados, se respetará su voluntad completamente, con la única condición de que ninguno de los bienes aquí mencionados
pase a manos de Rafael Navarro Delgado o Tomás Navarro Delgado, sin que estos hayan demostrado un cambio significativo en su comportamiento y actitudes, específicamente en lo que respecta al trato hacia su madre. La letra pequeña, literal y figuradamente, revelaba cuán profundamente Marisol había desconfiado de mis hijos incluso entonces, y cuánto había querido protegerme incluso de mis propias tendencias a perdonar demasiado fácilmente. El sábado llegó con un calor sofocante típico del verano valenciano. Me vestí cuidadosamente un traje sastre en azul marino sobrio pero elegante, joyas mínimas, el collar de perlas que Antonio me había regalado en nuestro 20º aniversario. Quería proyectar dignidad, no ostentación. Cuando llegué a casa de Ernesto, el efecto teatral que Rafael había planeado se hizo inmediatamente evidente. En el amplio salón dispuestos estratégicamente estaban reunidos 6 miembros de la familia, los primos Ernesto y Teresa, la tía Dolores, hermana de mi difunto padre, el tío Eduardo, hermano de mi madre, y para mi sorpresa Carmen, la esposa de Rafael, junto a su hijo mayor Alejandro, ahora un joven de 22 años que apenas conocía. Rafael presidía la reunión de pie junto a la chimenea como si fuera el patriarca de la familia. Tomás brillaba por su ausencia, lo cual no me sorprendió. «Isabela», saludó Rafael con una sonrisa tensa. «Gracias por venir». Asentí tomando asiento en el único lugar disponible, una silla aislada frente a todos como un acusado ante un tribunal improvisado. «Estamos aquí porque nos preocupamos por ti», comenzó Rafael utilizando exactamente las mismas palabras que Ernesto había usado por teléfono. «Y por la tía Marisol, por supuesto». «Por supuesto», repetí suavemente. «La situación ha llegado a un punto que requiere intervención familiar», continuó. «Todos sabemos que la tía Marisol ya no está en condiciones de tomar decisiones, y nos preocupa que su condición esté siendo explotada». «¿Explotada?», pregunté manteniendo mi voz calmada. «¿Por quién exactamente?». Rafael tuvo la decencia de parecer incómodo, al menos momentáneamente. «No estamos acusando a nadie, solo queremos asegurarnos de que todo se maneje correctamente, legalmente». «Legalmente», repetí. «Como el testamento falso que le hiciste firmar a Marisol cuando ya no podía comprender lo que firmaba». Un silencio atónito cayó sobre la habitación. Nadie había esperado que fuera tan directa tan rápido. «Eso es absurdo», respondió Rafael recuperándose rápidamente. «El testamento que tenemos es completamente válido, firmado cuando la tía estaba perfectamente lúcida. En octubre del año pasado, cuando ya necesitaba ayuda para recordar los nombres de sus propios sobrinos, cuando confundía los días de la semana y repetía las mismas historias una y otra vez, me dirigí al resto de la familia. ¿Alguno de ustedes la visitó entonces? ¿Alguno puede atestiguar sobre su estado mental?» Nadie respondió. Como esperaba, ninguno había estado realmente presente en la vida de Marisol durante su enfermedad. «Este es precisamente el problema», intervino la tía Dolores, una mujer entrada en los 70 con una voz sorprendentemente fuerte. «Nadie ha podido verla. Tú la has mantenido aislada». «Mi puerta siempre ha estado abierta, tía», respondí con calma. «Marisol ha vivido conmigo durante 3 años. En ese tiempo, ¿cuántas veces has venido a visitarla?» «1, 2, tengo mis propios problemas de salud», se defendió. «No puedo estar viajando constantemente». «Por supuesto, todos tenemos nuestras razones, pero es curioso cómo ahora de repente todos están tan preocupados por Marisol y su patrimonio». «Eso es injusto, Isabela», dijo Ernesto. «Somos familia, nos preocupamos». «La familia se preocupa consistentemente», respondí. «No solo cuando hay dinero sobre la mesa». Rafael tomó el control de nuevo, sacando un sobre de su chaqueta. «Tenemos una carta, de un abogado, sobre el testamento de la tía Marisol». Lo abrió y comenzó a leer. «Se hace saber a Isabela Navarro Sánchez que existe evidencia significativa de que el supuesto testamento conjunto fechado en 2008 fue ejecutado bajo circunstancias cuestionables y que la verdadera y última voluntad de Marisol Navarro Sánchez está contenida en el documento fechado en octubre de 2024. Cualquier intento de impugnar este testamento resultará en acciones legales inmediatas». Cuando terminó, me tendió la carta. La tomé y la leí detenidamente, notando el membrete del bufete Moreno y Asociados, conocidos en Valencia por tomar casos dudosos si el precio era correcto. «Interesante», dije finalmente. «¿Puedo quedármela?» Rafael parecía desconcertado por mi reacción. «Por supuesto, es para ti después de todo».
Gracias, respondí guardándola cuidadosamente en mi bolso. Será una excelente adición al expediente de intimidación que estamos construyendo. ¿Expediente de qué hablas? Oh, el que documenta todos tus esfuerzos por manipular el testamento de Marisol, incluyendo esta encantadora reunión familiar. Miré alrededor de la habitación haciendo contacto visual con cada persona presente. Me pregunto qué les has prometido a todos. ¿Una parte de la villa? ¿Dinero quizás? ¿O simplemente les dijiste que yo estaba robando lo que por derecho les pertenece? Esto es ridículo, espetó Rafael, su fachada de calma comenzando a agrietarse. Estás paranoica, mamá. Nadie está conspirando contra ti. No, saqué mi propio sobre y extraje varias hojas de papel. Aquí tengo copias de correos electrónicos entre tú y el notario Francisco Vega discutiendo cómo conseguir la firma de Marisol sin demasiadas preguntas. Tengo registros de 3 visitas no autorizadas a mi casa mientras Marisol y yo estábamos en citas médicas. Y tengo esto, añadí sacando un pequeño dispositivo negro que encontré escondido en mi estudio la semana pasada. El segundo, de hecho. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Carmen, que había permanecido impasible hasta entonces, miró a Rafael con evidente sorpresa. No sé de qué estás hablando, dijo Rafael finalmente, pero su voz carecía de convicción. Creo que sí lo sabes. Y creo que ahora todos aquí se están preguntando exactamente qué tipo de juego estás jugando. Me levanté alisando mi falda con calma. Si realmente les preocupa Marisol, están todos invitados a visitarla. Mi puerta está abierta como siempre lo ha estado. Pero si han venido hoy esperando una porción del patrimonio de mi hermana, me temo que quedarán decepcionados. Su testamento es válido, está legalmente blindado y será respetado. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volví por última vez. Una cosa más. El testamento conjunto incluye una cláusula específica. Ninguno de los bienes puede pasar a Rafael o Tomás, a menos que demuestren un cambio significativo en su comportamiento. Considerando los eventos recientes, les sugiero que no contengan la respiración. Salí de la casa de Ernesto sintiendo una extraña mezcla de tristeza y triunfo. Había enfrentado la emboscada de Rafael y había salido victoriosa, pero el costo había sido alto. La exposición pública de nuestra disfunción familiar, la confirmación definitiva de que mi hijo mayor estaba dispuesto a llegar hasta el extremo para obtener lo que quería. Esa noche, mientras regresaba a casa, mi teléfono sonó. Era Tomás. «Mamá», dijo su voz tensa con urgencia. «¿Estás bien? Me acabo de enterar de la reunión en casa de Ernesto». «Estoy bien», respondí, aunque habría sido útil tener un aviso previo. «Lo siento, Rafael no me dijo nada. Sospecho que sabía que te advertiría». Hizo una pausa. «¿Qué pasó?» Le conté brevemente sobre la reunión, la carta del abogado y cómo había confrontado a Rafael con las pruebas. «Dios, mamá», dijo con una mezcla de admiración y preocupación. «No se detendrá, sabes, esto solo lo enfurecerá más». «Lo sé. Ten cuidado. Rafael ha cambiado. O quizás siempre fue así y nunca quisimos verlo». «¿Qué quieres decir?», Tomás dudó. «Ha estado hablando con gente que no deberías conocer si te dedicas a bienes raíces legítimos. Gente que cobra deudas de formas no convencionales». Sentí un escalofrío. «¿Está en problemas?» «Hasta el cuello. Su última inversión fue un desastre total. Perdió todo, incluido el dinero de varios inversores bastante desagradables. La herencia de la tía Marisol es su tabla de salvación». «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque tenía miedo», admitió Tomás. «De él, de lo que podría hacer si supiera que te estaba contando esto. Pero después de hoy, necesitas saber contra qué te enfrentas». Después de colgar, me senté en el coche durante varios minutos procesando esta nueva información. Rafael no solo estaba siendo codicioso, estaba desesperado. Y las personas desesperadas eran capaces de acciones desesperadas. Cuando finalmente llegué a casa, encontré a Carmela esperándome ansiosamente en la puerta. «Gracias a Dios», dijo abrazándome brevemente. Estaba preocupada. «¿Ha pasado algo?», pregunté inmediatamente alarmada por su expresión. Rafael llamó 3 veces. La última vez dejó un mensaje. Dijo que si no lo llamabas en 24 horas, las cosas se pondrían feas. Hizo una pausa. «Y Marisol ha estado inquieta, preguntando por ti constantemente». Subí inmediatamente a la habitación de mi hermana. La encontré despierta, sentada en su sillón junto a la ventana, una figura frágil, recortada contra la luz del atardecer.
Hice, dijo al verme su rostro iluminándose momentáneamente. Pensé que te habías ido, como mamá. No, Mari, dije suavemente arrodillándome a su lado. No me he ido, estoy aquí. Ellos vinieron, dijo su voz repentinamente clara. Mientras dormía, los escuché. Miré alarmada a Carmela que negó con la cabeza. Ha estado así toda la tarde, murmuró, hablando de visitantes que no existieron. Pero algo en los ojos de Marisol, un destello de la vieja agudeza, me hizo dudar. ¿Quiénes vinieron, Mari?, pregunté tomando su mano. Los hombres, respondió. En el jardín, mirando por las ventanas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de Tomás resonaron en mi mente. Gente que cobra deudas de formas no convencionales. Carmela, dije con calma, ¿puedes revisar que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas, por favor? Mientras Carmela se alejaba para cumplir mi petición, me quedé sosteniendo la mano de Marisol contemplando en qué se había convertido nuestra vida. De una familia unida a esto, amenazas veladas, vigilancia, miedo en nuestra propia casa. No tengas miedo, Isa, dijo Marisol inesperadamente apretando mi mano con una fuerza sorprendente. Siempre fuiste la más fuerte de las dos, solo que no lo sabías. La miré asombrada por este momento de lucidez, este destello de la hermana que había conocido toda mi vida. No me siento muy fuerte ahora mismo, Mari. Lo eres, siempre lo has sido. Yo era la ruidosa, la ambiciosa. Tú eras la roca, siempre ahí, siempre aguantando. Sus ojos de repente claros y penetrantes se fijaron en los míos. No dejes que te quiten nada más. Ya han tomado suficiente. Antes de que pudiera responder, Carmela regresó apresuradamente, su rostro pálido. Señora Navarro, dijo en voz baja, hay alguien en el jardín trasero. Un hombre. Está observando la casa. El descubrimiento del intruso en nuestro jardín precipitó una noche de tensión y vigilancia. Llamé inmediatamente a la policía, que llegó con sorprendente rapidez. Recorrieron la propiedad, pero no encontraron a nadie, aunque sí notaron huellas recientes en el parterre bajo la ventana del estudio. Probablemente solo un curioso, dijo el oficial con ese tono condescendiente que los hombres uniformados suelen reservar para mujeres mayores asustadas. Pero aumentaremos las patrullas en el área por unos días. No les mencioné mis sospechas sobre Rafael. Sin pruebas concretas, solo sonaría como una madre paranoica acusando a su propio hijo de intimidación. Además, una parte de mí aún se resistía a creer que Rafael pudiera recurrir a tácticas tan bajas. Después de que la policía se marchara, Carmela y yo reforzamos la seguridad lo mejor que pudimos. Comprobamos todas las cerraduras, corrimos las cortinas, incluso colocamos sillas contra las puertas traseras como medida adicional. Debería quedarme esta noche, ofreció Carmela, aunque ya había cumplido un turno de 12 horas. No puedo pedirte eso, protesté débilmente. No lo está pidiendo, lo estoy ofreciendo. Su mirada no admitía discusión. Tengo un presentimiento, señora Navarro, y mi abuela siempre decía que ignorar un presentimiento es invitar al desastre. Acepté su oferta con gratitud, reconociendo que la presencia de otra persona adulta en la casa me proporcionaría al menos la ilusión de seguridad. Preparé el sofá del salón para ella, insistiendo en que al menos descansara un poco mientras yo hacía la primera guardia. Mientras la casa se sumía en el silencio nocturno, me encontré deambulando por las habitaciones, comprobando ventanas, escuchando ruidos inexistentes. En mi tercera ronda me detuve en la puerta del dormitorio que había sido de Marisol antes de que la enfermedad la obligara a trasladarse a la habitación de la planta baja más accesible. La habitación había permanecido prácticamente intacta desde entonces. Entraba de vez en cuando para limpiar el polvo, pero nunca me había permitido reorganizar nada, como si hacerlo fuera admitir que Marisol nunca regresaría a ella. Esa noche, sin embargo, impulsada por una intuición que no podía explicar, entré y encendí la luz. La habitación era exactamente como Marisol la había dejado, elegante, ordenada, con toques de su personalidad por todas partes. Fotografías enmarcadas en la cómoda, libros meticulosamente organizados en la estantería, su perfume favorito Chanel No. 5, aún en el tocador medio usado. Me senté en la cama pasando la mano por la colcha de seda que ella misma había traído de un viaje a Marruecos años atrás. Para dormir como una reina, había dicho guiñándome un ojo mientras la desplegaba con un floreo. Fue entonces cuando lo noté, un ligero bulto bajo el colchón apenas perceptible.
Levanté el borde y encontré un libro encuadernado en cuero verde oscuro, similar al diario rojo que ya había descubierto, pero más pequeño y más gastado. Otro diario, uno que no había visto antes. Lo abrí con manos temblorosas. A diferencia del otro, este no contenía fechas recientes. Las entradas empezaban hace casi 10 años, mucho antes de que la enfermedad comenzara a manifestarse. 10 de mayo 2015, leí. Rafael vino hoy. Pidió un préstamo para su nuevo proyecto inmobiliario. 100.000 euros. Me mostró planos, proyecciones financieras, todo muy profesional. Le dije que lo pensaría. Lo que no le dije es que ya he investigado a su socio Eduardo Fuentes, un estafador conocido en Madrid y Barcelona. 3 empresas quebradas en 5 años. ¿Cree Rafael que soy estúpida o simplemente está tan desesperado que no ha hecho su propia investigación? En cualquier caso no verá un céntimo de mi dinero. Pero no se lo diré directamente. Le daré largas. Quiero ver hasta dónde llega. Pasé las páginas fascinada y horrorizada a la vez. Entrada tras entrada documentaba interacciones con mis hijos a lo largo de los años. Pequeñas manipulaciones, mentiras descubiertas, promesas incumplidas. Marisol había estado observando, evaluando, tomando notas. No solo recientemente, sino durante una década. 15 de diciembre 2017. Isabela me contó hoy que ha prestado a Tomás otros 15.000 euros para su negocio. Dice que esta vez es diferente, que realmente está progresando. No tuve el corazón para mostrarle las fotos que mi investigador tomó la semana pasada a Tomás en el casino de Valencia, apostando lo que sin duda era el dinero de su madre. ¿Hasta cuándo seguirá Isa creyendo lo mejor de estos chicos? ¿Cuánto más tendrán que tomar antes de que ella diga basta? Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Marisol no solo había desconfiado de mis hijos, había estado activamente investigándolos, documentando cada transgresión, cada abuso de confianza, cada manipulación, durante años, y nunca me lo había dicho, o tal vez sí lo había intentado a su manera. Recordé sus comentarios mordaces sobre Rafael, sus preguntas incisivas sobre los préstamos a Tomás, la manera en que fruncía el ceño cuando mencionaba sus planes de negocio. Siempre los había atribuido a su natural escepticismo, a su personalidad más dura y pragmática comparada con la mía. Pero había sido más que eso, mucho más. Seguí leyendo cada página, revelando un nuevo nivel de vigilancia y conocimiento. Marisol había contratado investigadores privados, había recopilado informes financieros, había documentado conversaciones telefónicas, reuniones, incluso había guardado recibos y extractos bancarios que demostraban malversaciones. Y luego encontré algo que me dejó sin aliento. Una entrada fechada apenas 2 semanas antes de que los primeros síntomas de su enfermedad se manifestaran. 3 de abril 2022. Es oficial. El diagnóstico es peor de lo que temía. Demencia de inicio temprano con complicaciones vasculares. El médico dice que tengo quizás 2 años buenos por delante si tengo suerte. Después el deterioro será rápido. No he dicho nada a Isabela todavía. No sé cómo, pero hay decisiones que debo tomar ahora mientras aún puedo. Lo primero, proteger a Isa de sus propios hijos. Lo segundo, asegurarme de que Carmela esté cuidada. Esa chica merece más de lo que la vida le ha dado hasta ahora. Le recuerda tanto a la hija que nunca tuve. Carmela. La mención de su nombre en este contexto me sorprendió. Sabía que Marisol la apreciaba, pero esto sugería una conexión más profunda, un vínculo que iba más allá de la relación enfermera-paciente. Las siguientes entradas detallaban cómo Marisol había conocido a Carmela no a través de una agencia como yo siempre había creído, sino en una clínica donde ambas hacían trabajo voluntario. Cómo habían desarrollado una amistad mucho antes de que la enfermedad de Marisol requiriera cuidados profesionales. Cómo Marisol había seguido la lucha de Carmela para obtener su título de enfermería mientras trabajaba múltiples empleos, y cómo había financiado secretamente parte de su educación. Nunca se lo dije, escribió. Nunca quise que se sintiera en deuda. Le dije a la universidad que era una beca anónima, pero la verdad es que la veo como la hija que nunca tuve. Tiene el mismo espíritu que yo tenía a su edad, determinada, trabajadora, sin aceptar un no por respuesta, pero con un corazón más grande, más como Isabela en eso. La última entrada del diario estaba fechada apenas unos días después, la letra ya mostrando signos de deterioro. He tomado mi decisión. El testamento conjunto con Isabela permanecerá como está. Ella heredará todo.
pero he dejado una carta para ella, explicándole mis deseos. Confío en que honrará lo que no puedo hacer legalmente sin complicaciones. Parte para Carmela, lo suficiente para que nunca tenga que preocuparse por dinero de nuevo. El resto para Isabela, por supuesto. Y nada, absolutamente nada para Rafael y Tomás, a menos que demuestren un cambio real. No tengo muchas esperanzas en eso, especialmente para Rafael. Siempre fue el más brillante, pero también el más despiadado, como su abuelo. Espero que Isabela finalmente abra los ojos antes de que sea demasiado tarde. Cerré el diario abrumada por las revelaciones. Marisol había visto lo que yo me había negado a ver durante años. Había estado protegiéndome incluso antes de que yo supiera que necesitaba protección, y había desarrollado un vínculo con Carmela que yo apenas comenzaba a entender. Y esa carta que mencionaba nunca la había visto. ¿Dónde podría haberla dejado? Un ruido repentino me sacó de mis pensamientos. Un golpe seco como de una ventana cerrándose de golpe. Venía de la planta baja. Me quedé inmóvil escuchando atentamente. La casa estaba en silencio nuevamente, pero el latido de mi corazón se había acelerado. ¿Había sido el viento? ¿O teníamos un intruso? Guardé rápidamente el diario en mi bolsillo y salí sigilosamente al pasillo. Las luces de la planta baja estaban apagadas, pero podía distinguir un débil resplandor procedente del estudio. Descendí las escaleras con cuidado, evitando el tercer escalón que siempre crujía. Al llegar al pie de la escalera, escuché voces amortiguadas. Una de ellas era claramente de Carmela. La otra, para mi sorpresa y alarma, pertenecía a mi hijo mayor. Rafael estaba en mi casa. Me acerqué cautelosamente a la puerta entreabierta del estudio. Desde mi posición podía ver parcialmente el interior. Carmela estaba de pie junto al escritorio, su postura tensa pero desafiante. Rafael se movía de un lado a otro gesticulando enfáticamente. No tienes derecho a estar aquí, estaba diciendo Carmela. La señora Navarro está descansando. Deberías irte. No me iré hasta que hable con mi madre, respondió Rafael, su voz conteniendo apenas una ira controlada. Y tú no eres nadie para impedírmelo, solo una empleada que claramente ha olvidado su lugar. Su lugar es proteger a su paciente y a esta casa. Intervine empujando la puerta para entrar, algo que está haciendo admirablemente. Rafael se volvió bruscamente. Por un instante vi sorpresa y quizás un destello de culpabilidad en sus ojos antes de que la máscara de confianza volviera a caer en su lugar. «Mamá», dijo como si su presencia no autorizada en mi casa a medianoche fuera perfectamente normal. «Por fin, necesitamos hablar. Son casi las 12 de la noche, Rafael. Entraste en mi casa sin invitación. Este no es el momento para conversaciones. No me dejaste alternativa. No contestas mis llamadas, no respondes mis mensajes. ¿Qué se supone que debo hacer? Respetar mis deseos para empezar». Pero eso nunca ha sido tu fuerte, ¿verdad? Carmela dio un paso hacia la puerta. ¿Quiere que llame a la policía, señora Navarro? Rafael rió amargamente. ¿La policía para qué? ¿Para que un hijo visite a su madre? ¡Qué dramático! No es una visita cuando entras por una ventana en medio de la noche, respondí. Está bien, Carmela. Puedo manejar esto. Por favor, ve a comprobar que Marisol esté bien. Carmela dudó, claramente reacia a dejarme sola con Rafael. Estaré justo al lado, dijo finalmente dirigiéndole una última mirada de advertencia a mi hijo antes de salir. Una vez solos, Rafael dejó caer parcialmente su fachada. Se dejó caer en un sillón pasándose una mano por el rostro en un gesto de fatiga que me recordó dolorosamente al joven que una vez había sido. «Esto se está yendo de las manos, mamá», dijo. «Todo este drama por un testamento». «No es el testamento, Rafael. Es lo que has estado dispuesto a hacer para manipularlo». «¿Y qué crees que he hecho exactamente? Instalar cámaras, contratar matones. ¿Es eso lo que piensas de mí? Hace 2 días había un hombre observando esta casa desde nuestro jardín. ¿Vas a decirme que no tenías nada que ver con eso?» «Por supuesto que no», respondió con indignación, aunque no del todo convincente. «Probablemente era un ladrón común. Este barrio ya no es lo que era». Decidí cambiar de táctica. «¿Por qué estás realmente aquí, Rafael? ¿Qué es tan urgente que no podía esperar hasta mañana?» Suspiró profundamente y por un momento pareció debatirse internamente. Finalmente dijo: «Estoy en problemas, mamá. Grandes problemas». Tomás mencionó algo así. Su cabeza se levantó bruscamente.
Tomás, ¿has estado hablando con Tomás sobre mí? Él ha estado preocupado. Con razón parece. Rafael se levantó y comenzó a pasearse nuevamente. No tiene idea de lo que está hablando. Mi situación es complicada. Ilumíname. Pareció considerar sus opciones antes de finalmente rendirse ante la verdad. La última inversión inmobiliaria, un complejo en la costa de Alicante. Puse todo lo que tenía. Hipotequé la casa, usé los ahorros para la universidad de los niños. Y también tomé prestado de algunas personas que no son exactamente pacientes. ¿Cuánto debes? 2 millones. Quizás más con los intereses que siguen acumulándose. La cifra me dejó sin aliento. Era una suma astronómica, mucho más de lo que había imaginado. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Era una oportunidad única en la vida. Todo estaba arreglado, los permisos, los contratistas, los compradores preventa. Y entonces el gobierno cambió las regulaciones costeras de la noche a la mañana. El proyecto está muerto, mamá. ¿Y si no consigo ese dinero pronto? Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Rafael no estaba simplemente en problemas financieros, estaba en peligro físico. Y la solución es robar la herencia de Marisol, falsificar documentos, intimidarme. No lo entiendes, dijo su voz elevándose en frustración. No se trata solo de dinero, se trata de mi vida, de la vida de Carmen y los niños. Estas personas con las que estoy en deuda no se conformarán con un plan de pagos. Entiendo perfectamente, respondí. Pero lo que no entiendes tú es que no voy a permitir que uses el patrimonio de Marisol para arreglar tus errores. No esta vez. ¿No esta vez?, repitió con amargura. ¿A qué te refieres con no esta vez? Siempre has estado ahí para mí y para nosotros. Eso es lo que las madres hacen. Sí lo he estado. Cada vez que has fallado, cada vez que has necesitado dinero, he estado ahí vaciando mis ahorros, sacrificando mi futuro por el tuyo. ¿Y qué has hecho tú con esas oportunidades? Más deudas, más riesgos, más manipulación. Eso no es justo. No lo es. Marisol vio lo que yo me negaba a ver. Incluso antes de enfermar, ella sabía exactamente quién eres, Rafael. Sabía sobre tus negocios fallidos, tus socios dudosos, tu desprecio por todos, excepto por ti mismo. ¿Y ahora te has convertido en su vengadora?, preguntó con desdén. La ejecutora de su amargura. No, Rafael, solo estoy finalmente abriendo los ojos y respetando los deseos de mi hermana. ¿Sus deseos? ¿Qué hay de tus deseos? ¿Qué hay de mí, tu hijo? Mis deseos son precisamente lo que estoy expresando ahora. Y en cuanto a ti, hice una pausa sintiendo cómo décadas de negación finalmente cedían ante la claridad. Siempre serás mi hijo, siempre te querré, pero ya no permitiré que me uses, que me manipules, que trates mi amor como una debilidad a explotar. Entonces, ¿qué? ¿Me dejarás a merced de mis acreedores? ¿Es eso lo que una madre amorosa haría? Lo que voy a hacer es esto, dije con calma. Mañana voy a instruir al señor García para que prepare los documentos necesarios. La villa de Valencia será transferida a Carmela Fuentes junto con un fideicomiso para su sustento. El apartamento de Barcelona y 1/3 de los activos financieros serán donados a diversas organizaciones benéficas que Marisol apoyaba. El resto lo retendré para mi propio uso y disfrute durante los años que me queden. Rafael me miró con incredulidad. ¿Le darás la villa a esa enfermera antes que a tu propio hijo? Carmela ha demostrado más amor, lealtad y respeto en 3 años que tú en las últimas 2 décadas. Y no es esa enfermera. Es la persona en quien Marisol confiaba, la persona que ella consideraba como la hija que nunca tuvo. Esto es una locura, murmuró más para sí mismo que para mí. Completamente irracional. No, Rafael, es quizás la decisión más racional que he tomado en mucho tiempo. Me dirigí hacia la puerta del estudio. Ahora te pido que te vayas. Es tarde y tanto Marisol como yo necesitamos descansar. Por un momento pensé que protestaría, que la situación escalaría en una confrontación abierta, pero para mi sorpresa simplemente asintió una derrota temporal pero innegable en su postura. Esto no ha terminado, dijo mientras se dirigía hacia la puerta principal. Impugnaré el testamento. Contrataré a los mejores abogados. Esto llegará a los tribunales. Haz lo que creas necesario, respondí. Yo haré lo mismo. Después de cerrar la puerta tras él y asegurarme de que todas las cerraduras estaban echadas, me encontré con Carmela en el pasillo. Su expresión reflejaba preocupación y una pregunta no formulada. Está bien, le aseguré.
Se ha ido, por ahora. ¿Qué quería? Lo que siempre ha querido: dinero sin esfuerzo, soluciones fáciles a problemas autoinfligidos. Hice una pausa considerando lo que acababa de descubrir en el diario de Marisol. Carmela, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto, señora Navarro. ¿Cómo conociste realmente a Marisol? Su expresión cambió sutilmente, una mezcla de sorpresa y quizás alivio. Supongo que finalmente lo descubrió. Su diario, el que escondió en su antigua habitación. Carmela asintió lentamente. Nos conocimos hace 5 años en la Fundación Valencia contra el Cáncer. Yo era voluntaria mientras estudiaba enfermería. Ella donaba regularmente. Comenzamos a hablar. Ella me tomó bajo su protección, por así decirlo. ¿Te ayudó económicamente con tus estudios? Sí, admitió. Aunque nunca me lo dijo directamente. Apareció una beca anónima, justo cuando estaba a punto de abandonar mis estudios por falta de fondos. Solo lo supe con certeza unos meses antes de que enfermara, cuando accidentalmente vi un documento en su escritorio. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella me pidió que no lo hiciera. Dijo que quería que me contratara por mis méritos, no por nuestra conexión previa. Y después, cuando su condición empeoró, no parecía el momento adecuado para revelaciones. Asentí, comprendiendo su dilema. Tenía razón sobre ti. Sabes, en su diario escribió que eras como la hija que nunca tuvo. Los ojos de Carmela se llenaron de lágrimas. Ella fue más madre para mí en 5 años que mi propia madre en toda mi vida. Le conté entonces lo que acababa de decidir sobre la villa y el fideicomiso. Su reacción fue de shock absoluto. No puedo aceptarlo, protestó. Es demasiado. No lo merezco. No se trata de merecer, respondí usando inconscientemente las mismas palabras que había usado con Rafael, aunque en un contexto completamente opuesto. Se trata de honrar los deseos de Marisol y los míos propios. Nos quedamos en silencio un momento cada una, procesando las revelaciones y decisiones de la noche. Sabes que Rafael no se rendirá, dijo finalmente Carmela. Lo sé, pero por primera vez en mi vida yo tampoco pienso hacerlo. Esa noche, mientras finalmente me permitía descansar brevemente, reflexioné sobre lo extraño y retorcido que es el destino. Marisol en su enfermedad me había dado el regalo de la claridad. Rafael en su codicia me había obligado a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Y Carmela, una extraña que había entrado en nuestras vidas casi por casualidad, se había convertido en una aliada más leal que mi propia sangre. Mañana decidí comenzaríamos a reconstruir, no el pasado que estaba irremediablemente fracturado, sino un futuro basado en la verdad, por dolorosa que fuera. Y en ese futuro, por primera vez en demasiado tiempo, mis propias necesidades, deseos y dignidad ocuparían un lugar prominente. La demanda llegó exactamente 7 días después de mi enfrentamiento nocturno con Rafael. Un mensajero la entregó en un sobre formal sellado con la insignia del bufete Moreno y Asociados. Rafael cumplía su promesa, estaba impugnando el testamento de Marisol. El señor García no pareció sorprendido cuando le comuniqué la noticia por teléfono. Era de esperar, dijo con un suspiro resignado. Los argumentos son los habituales: coerción, incapacidad mental de la otorgante en el momento de firmar el testamento conjunto, influencia indebida por su parte. ¿Tenemos motivos para preocuparnos?, pregunté tratando de mantener la calma. Con la documentación que hemos reunido, no. El testamento de 2008 es impecable. Las evaluaciones médicas confirman que Marisol estaba en pleno uso de sus facultades entonces, y que ya no lo estaba cuando firmó el supuesto testamento más reciente. La declaración videograbada es particularmente contundente. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, los siguientes meses se convirtieron en una pesadilla legal. Rafael, desesperado y con recursos cada vez más limitados, parecía dispuesto a agotar todas las vías posibles para retrasar el proceso y aumentar la presión sobre mí. Presentó mociones adicionales alegando que yo había ocultado documentos relevantes. Consiguió que varios médicos cuestionaran el diagnóstico original de Marisol. Incluso llegó a sugerir que Carmela y yo habíamos conspirado para manipular a mi hermana desde el principio. Lo más doloroso fue la campaña de desprestigio que orquestó dentro de nuestra familia extendida. Primos con los que apenas había hablado en años repentinamente me llamaban para expresar su preocupación. Viejas amistades me miraban con recelo en la calle. Valencia, siempre una ciudad de círculos cerrados y memorias largas, parecía haberse vuelto contra mí.
Es una táctica clásica, me explicó el señor García cuando le expresé mi desánimo. Aislarte socialmente para que consideres un acuerdo extrajudicial solo para acabar con el tormento. ¿Funcionará?, pregunté. Solo si lo permites. Durante todo este tiempo la condición de Marisol continuó deteriorándose inexorablemente. Ya casi no tenía momentos de lucidez. A menudo no me reconocía confundiéndome con nuestra madre o incluso con personas completamente desconocidas para mí. Sus periodos de vigilia se acortaban, sus silencios se alargaban. Carmela permanecía inquebrantable cuidando de Marisol con la misma dedicación y ternura que siempre, a pesar de que ahora también era blanco de las maniobras de Rafael. Rumores maliciosos sobre ella empezaron a circular que era una oportunista que había manipulado a una anciana enferma que tenía un pasado dudoso. ¿Cómo lo soportas?, le pregunté una tarde después de enterarme de que alguien había llamado a la clínica donde trabajaba a tiempo parcial para cuestionar su profesionalidad. Porque sé quién soy, respondió simplemente. Y porque la señora Marisol me enseñó que la verdad siempre emerge tarde o temprano. Fue durante estos meses oscuros cuando ocurrió algo inesperado. Tomás reapareció en mi vida no como un aliado tentativo, sino como un defensor abierto. Una mañana sin previo aviso se presentó en la puerta con un ramo de camelias, las favoritas de Marisol, y una expresión de determinación que no le había visto en años. «Vengo a ayudar», anunció. De verdad esta vez. Al principio fui cautelosa temiendo que fuera otra trampa de Rafael, pero la sinceridad en sus ojos era inconfundible. Rafael ha ido demasiado lejos, me explicó mientras tomábamos café en la cocina. Lo que está haciendo no es solo injusto, es cruel. ¿Qué ha cambiado?, pregunté aún escéptica. Has seguido sus pasos durante décadas. He estado hablando con un terapeuta, admitió sorprendiéndome. Después de nuestra última conversación me di cuenta de que no podía seguir así. Siempre a la sombra de Rafael, siempre dejando que él tomara las decisiones incluso cuando sabía que estaban mal. En las semanas siguientes Tomás se convirtió en un visitante regular. Venía después del trabajo a veces solo para sentarse con Marisol leyéndole o simplemente sosteniendo su mano. Otras veces se quedaba hasta tarde ayudándome a ordenar documentos para el caso, compartiendo información sobre los movimientos de Rafael o simplemente ofreciéndome la compañía que tanto necesitaba. Una noche, mientras revisábamos juntos algunos documentos antiguos, Tomás encontró algo que cambiaría el curso de nuestra batalla legal. Era una carpeta olvidada en el fondo de un cajón del escritorio de Marisol llena de extractos bancarios y recibos de transferencias. «Mamá», dijo con voz tensa, ¿sabías que Rafael ha estado tomando dinero del fondo de cuidados de la tía Marisol durante años? Que eso es imposible. Yo administraba esa cuenta. Mira esto, dijo extendiéndome varios documentos. Transferencias periódicas a una cuenta en las Islas Caimán. La firma está falsificada, pero es claramente un intento de imitar la tuya. Estudié los papeles con incredulidad creciente. Allí estaba en blanco y negro prueba de que Rafael había estado desviando sistemáticamente fondos destinados al cuidado de Marisol. No grandes cantidades, cada vez lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas en el presupuesto general, pero sumaban cerca de 300.000 euros en los últimos 3 años. ¿Cómo pudo hacer esto?, susurré sintiendo una mezcla de horror y traición absoluta. Tiene contactos en el banco, explicó Tomás. Y creo que yo le ayudé sin saberlo. Hace unos años me pidió que entregara unos documentos urgentes al banco. Dijo que eran para una refinanciación de la hipoteca. Debieron ser los formularios de autorización con tu firma falsificada. Esta revelación fue un punto de inflexión. Ya no se trataba solo de un testamento disputado o de interpretaciones diferentes de los deseos de Marisol. Se trataba de fraude documentado de malversación de fondos destinados al cuidado de una mujer enferma. Era un delito que ningún tribunal podría ignorar. El señor García reaccionó con sorpresa contenida cuando le presentamos las pruebas. «Esto cambia la naturaleza del caso», dijo examinando cuidadosamente los documentos. «Ahora tenemos pruebas concretas de conducta fraudulenta. Podemos presentar una contrademanda y solicitar medidas cautelares inmediatas». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté. «Significa que podemos solicitar al juez que congele todos los activos de Rafael mientras se investigan estas acusaciones. También significa que su credibilidad como demandante en el caso del testamento quedará severamente dañada. Y las consecuencias legales para él».
El señor García me miró gravemente. Potencialmente serias. Estamos hablando de fraude, falsificación, malversación. Son delitos que podrían acarrear penas de prisión. La palabra prisión me golpeó como un puño físico. A pesar de todo lo que había hecho, la idea de mi hijo tras las rejas me resultaba insoportable. ¿Hay alguna alternativa?, pregunté débilmente. Podríamos utilizar estas pruebas como palanca para negociar un acuerdo extrajudicial. Rafael retira su demanda, nosotros no presentamos cargos penales, pero tendría que aceptar por escrito renunciar a cualquier reclamación sobre el patrimonio de Marisol. Esa noche, después de que Tomás se marchara, me senté junto a la cama de Marisol, observando su rostro sereno mientras dormía. ¿Qué habría hecho ella en mi lugar? Marisol siempre había sido implacable en los negocios, pero también profundamente justa. Nunca buscaba venganza, solo equidad. ¿Qué debo hacer, Mari?, susurré, aunque sabía que ya no podía escucharme, al menos no conscientemente. ¿Proteger a Rafael de sí mismo una vez más, o dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones? No hubo respuesta, por supuesto. Solo el suave sonido de su respiración y el tic-tac del reloj de pared marcando segundos que se convertían en minutos, en horas, en decisiones que cambiarían todas nuestras vidas para siempre. Al amanecer había tomado mi decisión. Llamé al señor García y le di instrucciones precisas. Usaríamos las pruebas, pero no como amenaza, sino como realidad. Presentaríamos todo ante el tribunal. Rafael enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones, fueran cuales fuesen. Y si eso incluía la posibilidad de prisión, que así fuera. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Y finalmente había comprendido que a veces la forma más profunda de amar a alguien es permitirle enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones. El día del juicio amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la gravedad de la ocasión. La sala del juzgado de Valencia era más pequeña de lo que había imaginado, más austera, con sus paredes de madera oscura y sus bancos pulidos por décadas de uso. Llegué temprano acompañada por Tomás y el señor García. Carmela se había quedado en casa con Marisol, cuyo estado ya no le permitía comprender lo que estaba sucediendo, mucho menos asistir a un procedimiento legal. Rafael ya estaba allí sentado junto a su abogado, un hombre de aspecto severo, con un traje impecable. No volteó cuando entramos, manteniendo la mirada fija en los documentos frente a él. Carmen, su esposa, se sentaba en la primera fila de la galería, su rostro una máscara de preocupación contenida. El juez, una mujer de mediana edad, con ojos perspicaces y una expresión que no toleraba tonterías, entró puntualmente. La jueza Miranda Soto, según anunció el secretario. Su reputación la precedía, justa pero estricta, conocida por su aversión a las disputas familiares que desperdiciaban recursos judiciales. El abogado de Rafael presentó primero sus argumentos, una retórica bien ensayada sobre mi supuesta manipulación de Marisol, la dudosa validez del testamento conjunto y las pruebas circunstanciales de que mi hermana había cambiado de opinión en sus últimos años. Cuando el señor García tomó la palabra, su enfoque fue completamente distinto. No se enredó en argumentaciones emocionales ni ataques personales. Simplemente presentó uno tras otro los hechos documentados, el testamento original debidamente notariado, las evaluaciones médicas, la declaración videograbada de Marisol y finalmente las pruebas del fraude financiero de Rafael. Señoría, concluyó, este caso no trata realmente sobre la validez de un testamento. Trata sobre un intento sistemático de defraudar a una mujer enferma y a su cuidadora dedicada. Los documentos hablan por sí mismos. La jueza Soto examinó detenidamente cada pieza de evidencia, ocasionalmente levantando la mirada para hacer preguntas incisivas a ambos lados. Su rostro no revelaba nada de sus pensamientos. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí una calma inesperada. Había temido este momento durante meses, imaginándolo como una ordalía emocional. Pero ahora que había llegado, sentía solo una tranquila determinación de decir mi verdad sin dramatismos ni recriminaciones. Hablé de mi relación con Marisol, de cómo habíamos cuidado la una de la otra toda nuestra vida. Expliqué las circunstancias del testamento conjunto, la progresión de su enfermedad, los intentos de Rafael de manipular la situación. El abogado de Rafael intentó desestabilizarme durante el contrainterrogatorio, insinuando que yo había sido quien manipuló a Marisol, que había estado celosa de su éxito financiero, que había impedido deliberadamente que sus sobrinos tuvieran una relación cercana con ella. Señora Navarro, preguntó con fingida incredulidad,
¿Realmente espera que este tribunal crea que su hermana preferiría dejar su fortuna a una enfermera contratada antes que a sus propios sobrinos la sangre de su sangre? Mi hermana, respondí con calma, valoraba el carácter por encima del parentesco. Valoraba la lealtad, la honestidad y el respeto. Y sí creo firmemente que preferiría que parte de su patrimonio fuera a alguien que demostró esas cualidades independientemente de los lazos sanguíneos. Rafael fue el último en testificar. Parecía más delgado de lo que recordaba, con sombras bajo los ojos que hablaban de noches sin sueño. Su testimonio fue una mezcla de medias verdades, omisiones estratégicas y ocasionales estallidos de emoción aparentemente genuina. Siempre quise lo mejor para la tía Marisol, insistió con la voz quebrada. Solo intentaba proteger el legado familiar, asegurarme de que su patrimonio permaneciera donde ella realmente habría querido, en la familia. Cuando el señor García le mostró los documentos de las transferencias fraudulentas, Rafael negó inicialmente todo conocimiento. Pero a medida que las preguntas se volvían más específicas, su historia comenzó a desmoronarse. Fueron préstamos temporales, admitió finalmente. Planeaba devolverlo todo. La tía lo habría entendido. Siempre me apoyó en mis negocios. ¿Tiene alguna prueba de esa supuesta comprensión?, preguntó el señor García. ¿Algún documento donde la señora Marisol Navarro autorice estos préstamos? El silencio de Rafael fue respuesta suficiente. Tras los alegatos finales, la jueza Soto anunció que se tomaría un receso para considerar su veredicto. 2 horas más tarde regresó con una expresión grave y decidida. En el caso del testamento de Marisol Navarro Sánchez, comenzó, este tribunal determina lo siguiente. El testamento conjunto fechado en 2008 es válido y legalmente vinculante. Las pruebas médicas confirman que la señora Navarro estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo firmó, y que no lo estaba cuando supuestamente firmó el documento más reciente presentado por el demandante. Rafael se hundió visiblemente en su asiento. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero él se la sacudió con un gesto brusco. Además, continuó la jueza, este tribunal encuentra evidencia convincente de conducta fraudulenta por parte de Rafael Navarro Delgado en relación con los fondos destinados al cuidado de Marisol Navarro Sánchez. Estas pruebas serán remitidas al fiscal para su consideración de cargos penales. Un murmullo recorrió la sala. Carmen se cubrió la boca con una mano, sus ojos fijos en la espalda de su marido. Sin embargo, añadió la jueza levantando una mano para silenciar la sala, dado que se trata fundamentalmente de un asunto familiar, este tribunal recomienda encarecidamente a las partes que consideren un acuerdo extrajudicial respecto a las posibles acusaciones penales. La señora Isabela Navarro, como beneficiaria del testamento y víctima del fraude, tiene considerable influencia en este aspecto. Me miró directamente como si intentara comunicar algo más allá de sus palabras formales. Por último, aunque este tribunal reconoce el derecho absoluto de la beneficiaria a distribuir la herencia según el testamento válido, sugiere considerar una pequeña provisión para el sustento básico del demandante, no como recompensa por su conducta, sino como reconocimiento de los lazos familiares y las obligaciones morales que a veces trascienden las estrictamente legales. Con un golpe de su mazo la sesión quedó cerrada. Habíamos ganado, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Rafael salió rápidamente de la sala, ignorando los intentos de su abogado de retenerlo para discutir los siguientes pasos. Mientras recogíamos nuestros documentos, el señor García me miró con una mezcla de triunfo profesional y preocupación personal. Un resultado positivo, comentó, aunque la jueza ha dejado la puerta abierta para la clemencia. Lo noté, respondí. ¿Qué recomienda usted? Legalmente no está obligada a nada. Puede proceder con las acusaciones penales y excluir a Rafael completamente de cualquier beneficio. Sería su derecho. Y personalmente, Cohen, suspiró quitándose las gafas para limpiarlas meticulosamente. Personalmente creo que la jueza tiene razón. La clemencia, aunque no merecida, a veces trae más paz que la justicia absoluta. Marisol falleció pacíficamente 3 semanas después del juicio. Se fue en su sueño como siempre había deseado, sin dolor ni conciencia del final. Carmela y yo estábamos a su lado sosteniendo sus manos mientras daba su último suspiro. El funeral fue sencillo pero digno como ella habría querido. Para mi sorpresa asistió un número considerable de personas antiguos, colegas de negocios, vecinos, amigos que no había visto en años. También vino Tomás, por supuesto sobrio y respetuoso en su traje negro, acompañándome durante toda la ceremonia. Rafael no apareció.
No lo había visto desde el juicio. Según Tomás, se había mudado temporalmente a un pequeño apartamento en las afueras de Valencia, mientras Carmen y los niños permanecían en la casa familiar. Estaba sobrio por primera vez en años, asistiendo a reuniones de alcohólicos anónimos y buscando empleo, algo que no había hecho en más de una década. Siguiendo el consejo del señor García y mi propia inclinación hacia la reconciliación, había decidido no proceder con los cargos penales. A cambio, Rafael firmó un acuerdo renunciando a toda reclamación futura sobre el patrimonio de Marisol y comprometiéndose a devolver gradualmente los fondos malversados. También había establecido un pequeño fideicomiso para él suficiente para un sustento básico mientras reconstruía su vida, pero con estrictas condiciones. El dinero se liberaría mensualmente, siempre que mantuviera la sobriedad y continuara con la terapia. No era perdón exactamente. Era más bien un reconocimiento de que a pesar de todo seguía siendo mi hijo y de que la auténtica justicia a veces incluye la oportunidad de redención. 2 meses después del funeral, mientras la vida comenzaba a encontrar nuevos ritmos y rutinas, recibí una visita inesperada. Era una tarde de domingo tranquila y dorada, con la luz del otoño valenciano. Estaba en el jardín con Carmela, que ahora vivía permanentemente en la villa, aunque insistía en ayudar con las tareas domésticas cuando sonó el timbre. Era Rafael. Se veía diferente, no solo más delgado y con el cabello más corto, sino con algo fundamentalmente cambiado en su expresión, en la forma en que sostenía su cuerpo. La arrogancia había sido reemplazada por algo más cercano a la humildad. «Mamá», dijo simplemente, «¿podemos hablar?» Lo conduje al porche donde podíamos tener privacidad, pero seguíamos a la vista de Carmela, quien discretamente se retiró a una distancia prudente pero vigilante. «Te ves bien», comenté ofreciéndole asiento en una de las sillas de jardín. «Estoy mejor», respondió. 90 días sobrio. Mostró una pequeña ficha de plástico que llevaba en el bolsillo. Un día a la vez, como dicen. Asentí esperando que continuara. Había aprendido que a veces el silencio es más elocuente que cualquier pregunta. «He venido a disculparme», dijo finalmente. «No porque mi terapeuta diga que es parte del programa, aunque lo es, sino porque necesito que sepas que entiendo lo que hice. A ti, a la tía Marisol, a todos». Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones. «Lo siento, mamá. De verdad». «¿Qué es exactamente lo que sientes, Rafael?», pregunté, no por crueldad, sino porque necesitaba saber si realmente comprendía. «Todo», respondió. «Manipularte durante años. Tomar tu amor y usarlo contra ti. El dinero, por supuesto, pero eso es solo la superficie. Lo peor fue cómo te hice dudar de ti misma. Cómo te hice creer que merecías menos de lo que realmente mereces». Sus palabras me sorprendieron con su precisión. Era exactamente lo que había sentido, aunque nunca lo había articulado así. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora nada», dijo con una pequeña sonrisa triste. «No estoy aquí para pedir nada. No un lugar en tu vida, no perdón, ciertamente no dinero. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice y que estoy tratando de ser diferente. Diferente como honesto para empezar, conmigo mismo y con los demás, responsable de mis propias acciones, capaz de mirar a un espejo sin odiar lo que veo». Miró hacia el jardín, hacia las flores que Marisol había plantado años atrás y que yo seguía cuidando religiosamente. «Quizás algún día pueda ser el tipo de persona que tú y la tía Marisol siempre creyeron que podía ser». No dije que lo perdonaba. No prometí que todo volvería a ser como antes. Ambas serían mentiras, y habíamos tenido suficientes mentiras para toda una vida. En cambio dije, «Me alegra que estés trabajando en ti mismo, Rafael. Es un comienzo». Se fue poco después, sin pedir más, sin prometer más. Solo un adiós simple y un «gracias por escucharme», que sonaba genuinamente agradecido. Mientras lo veía alejarse por el camino, sentí algo aflojarse en mi pecho. No perdón aún no, pero quizás el principio del fin de un dolor que había llevado durante demasiado tiempo. Carmela se acercó cuando Rafael se había marchado trayendo una bandeja con té y galletas caseras. «¿Todo bien?», preguntó con esa intuición que siempre parecía captar exactamente mi estado de ánimo. «Creo que sí», respondí. «Diferente pero bien». Nos sentamos juntas en el porche disfrutando del té y del silencio compartido. La villa, que pronto sería oficialmente suya, ya se sentía más como su hogar que mío.
Yo había decidido mudarme al apartamento de Barcelona, comenzar una nueva vida en una ciudad donde nadie conociera mi historia, donde pudiera redescubrir quién era Isabela Navarro, más allá de ser una hermana, una madre, una cuidadora. A veces pienso, dije mientras observábamos el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura, que Marisol lo planeó todo. No su enfermedad, por supuesto, pero sí cómo nos cambiaría a todos. ¿A qué te refieres?, preguntó Carmela. A que quizás vio oportunidades incluso en la tragedia. La oportunidad para mí de finalmente establecer límites. La oportunidad para ti de tener la seguridad que mereces. Incluso tal vez la oportunidad para Rafael y Tomás de enfrentar sus verdaderos yo. Carmela consideró mis palabras asintiendo lentamente. Suena como ella, siempre pensando varios pasos por delante. Y siempre cuidando de todos a su manera. Mientras la luz se desvanecía y las primeras estrellas aparecían en el cielo valenciano, sentí una paz que no había experimentado en años. El camino había sido doloroso, lleno de traiciones y revelaciones amargas. Pero ahora, al otro lado, podía ver que también había sido un camino de liberación. Marisol me había dado muchos regalos a lo largo de nuestra vida juntas. Pero quizás el mayor de todos fue la oportunidad de finalmente a los 62 años convertirme en la mujer que siempre debí ser. Una mujer que conocía su propio valor, que podía amar sin sacrificarse completamente, que entendía que la verdadera familia se define no por la sangre, sino por el respeto mutuo y la consideración. Y mientras las estrellas brillaban cada vez más intensamente en el firmamento, levanté silenciosamente mi taza en un brindis a mi hermana, agradeciendo su último y más precioso regalo, la libertad de empezar de nuevo.